La historia comienza con un chico lamentándose y golpeándose el rostro una y otra vez, como si quisiera asegurarse de que realmente se ha encarnado en este personaje, el mismo de su juego favorito. En esta historia, el juego favorito de nuestro protagonista es uno que cualquiera reconocería como un RPG de fantasía con espadas y magia. En este momento, él está iniciando su 42ª partida. Lleva una vida bastante rutinaria, como muchos otros, pero gracias a Dungeon Brab, también conocido como Danbury, logra soportar incluso los días más grises en su trabajo. Nunca se aburre, sin importar cuántas veces lo juegue. Lo que hace diferente a Danbury de un RPG común es que permite estrechar lazos con las heroínas de la historia hasta llegar a convertirse en sus amantes. Volviendo al juego, la maestra está a punto de anunciar a los mejores aspirantes en los exámenes de ingreso, mientras el resto de los estudiantes contiene la respiración. Del otro lado de la pantalla, nuestro protagonista observa emocionado cuando por fin revelan a los 4 primeros lugares. En quinto puesto está Uranus, cuyo oficio inicial es maga. Le sigue Nagisa Sekai, en cuarto lugar, que empuña la espada como su especialidad. En tercer lugar aparece Aerith Centrea, una clériga. Y en la cima se encuentra Leon Pras, un espadachicero. En Danbury, Leon es el protagonista original de la historia, descendiente directo del héroe legendario. El eje central del juego gira en torno a controlarlo, fortalecer sus vínculos con las heroínas y enfrentar al rey demonio. Además de la trama principal, hay numerosos eventos secundarios grandes y pequeños que enriquecen la experiencia. Se dice incluso que existen subeventos secretos que pocos han descubierto, y hallarlos es uno de los mayores placeres de explorar a fondo el juego. Otra característica encantadora es que, según avanza la historia, los atuendos de los personajes van cambiando. Nuestro apasionado jugador no puede evitar admirar lo bellas que lucen las heroínas en cada escena. Uno de los motivos principales por los que Danbury arrasó en ventas es que se trata de un juego para adultos. Nuestro protagonista sonríe embelesado, con las mejillas encendidas, al recordar que es posible formar un harén dentro del juego. Bueno, aunque esa mecánica no es demasiado explícita, subir el nivel de intimidad con las heroínas es un proceso que derrite el corazón. Para muchos jugadores, esto fue una noticia maravillosa. El juego lograba equilibrar de forma impecable la seriedad de un RPG clásico con elementos eróticos. Gracias a su éxito, Danbury fue adaptado a anime, manga y toda clase de productos. Incluso se lanzó una versión para todas las edades, en la que se eliminaron las escenas explícitas. Nuestro protagonista, por supuesto, posee una colección completa de figuras de sus personajes favoritos. De pronto, siente un fuerte dolor de cabeza, que atribuye al cansancio. Tal vez está más agotado de lo normal, aunque jamás había experimentado un agotamiento así. Decide acostarse y dormir un poco. Aquí es donde aparece un personaje de cabello oscuro y mirada imponente. Dime, ¿qué tipo de juegos detestas tú? En el caso de nuestro protagonista, hay uno que odia profundamente, Dungeon Brab Soul 2. En esta secuela, un personaje que ni siquiera tenía nombre en el primer juego de Danbury se convierte, de la nada, en el nuevo protagonista, Zenon. La historia de Danbury 2 comienza justo después de que Leon sella al rey demonio. En esta nueva entrega, el jugador controla a Zenon, un tipo que se acerca a Leon y termina convirtiéndose en su amigo problemático. Lo peor no es eso, Zenon también se gana la confianza de las heroínas, e incluso forma un grupo con ellas. La situación da un giro drástico cuando, poco a poco, las heroínas se distancian de Leon. ¿La razón? Zenon les roba el afecto y hace cosas terribles para arrebatárselas. Incluso llega a humillar a Leon mostrándole con crueldad cómo una de las heroínas es ultrajada por él. Leon, desesperado y traicionado, solo puede llorar y suplicar mientras ve cómo su amigo se apodera de la mujer que ama. Consumido por la desesperación, Leon pierde el control, rompe el sello y libera al rey demonio, desencadenando así el fin del mundo. De esta forma, la historia romántica y heroica de Danbury se transforma en la secuela en un oscuro y grotesco juego de traición y NTR. Por eso nuestro protagonista odia Danbury 2 con toda su alma, tanto, que juró no volver a tocarlo jamás. Pero parece que Dios, o alguna otra fuerza superior, tiene otros planes para él.
Cuando despierta, lo primero que ve es un intrincado techo decorado. No está en su habitación, y al observarse, se da cuenta de que su cuerpo es más delgado y musculoso que antes. La habitación es lujosa, demasiado lujosa. Entonces nota un espejo en la pared y se acerca. Lo que ve reflejado lo deja paralizado. ¿Qué es esto?, se pregunta. El rostro que le devuelve la mirada es inconfundible. Es Zenón. Zenón Baskerville. El mismo rostro que más odia en Danbury. Se toca la cara una y otra vez, incrédulo, hasta caer de rodillas. Y así comienza la historia de nuestro protagonista, un apasionado jugador que despierta reencarnado en el cuerpo del villano que más detestaba de su juego favorito. Se pregunta que cómo pudo ocurrir algo así. Ese rostro, sin duda pertenecía a Zenón Baskerville. Entonces, ¿significaba eso que estaba en el mundo de Dungeon Brave Soul? El joven solo pudo abrazar el espejo, atrapado en su propio reflejo. Ahora llevaba el rostro del personaje que más odiaba, Zenón, el protagonista de Danbury 2. Su último recuerdo era haberse quedado dormido la noche anterior, y aún así, no podía entender por qué había reencarnado precisamente como Zenón. Se preguntaba si, en su vida pasada, habría cometido algún pecado terrible para renacer como un hombre que se aprovechaba de las mujeres. De haber tenido la oportunidad, sin duda habría preferido convertirse en león. Su reflexión se vio interrumpida cuando una doncella entró en la habitación. Era una joven hermosa, aunque con un aire melancólico. Casi de inmediato, se arrodilló y empezó a disculparse con fervor por haber entrado sin permiso. Él solo podía pensar, ¿quién es esta chica? La criada explicó que, normalmente, el joven amo no despertaba cuando tocaba la puerta, por lo que casi siempre entraba por su cuenta. Ahora que había ocurrido esto, no le quedaba más que disculparse. Entonces, inesperadamente, comenzó a desnudarse, afirmando que aceptaría cualquier castigo que él decidiera imponerle. Se giró para mostrarle la espalda, lista para recibir su castigo habitual. Al ver eso, el joven se quedó paralizado. En la espalda de la doncella distinguió varias cicatrices, probablemente causadas por azotes. Se preguntó si el verdadero Zenón la maltrataba a diario. La idea de que aquel personaje fuese capaz de semejante crueldad le resultó despreciable. Sin embargo, sabía que si actuaba de forma demasiado distinta, levantaría sospechas. Así que improvisó, tomó una prenda y la colocó sobre su espalda, diciéndole que no habría castigo ese día. Añadió, con voz firme, que en otras circunstancias le habría dado al menos 10 latigazos, y luego le ordenó vestirse de nuevo. Mientras tanto, notó que toda la ropa de la habitación era negra. No había duda, esas eran las auténticas pertenencias de Zenón Baskerville. Cuando la doncella regresó vestida, le preguntó qué debía hacer a continuación. Al observarla con más detenimiento, él notó que tenía un rostro sorprendentemente hermoso, algo que no había percibido antes. ¿Cómo era posible que una joven así fuera un personaje secundario sin relevancia? Para orientarse, le preguntó el año, mes y día en que se encontraban. Ella respondió que era 5 de abril del año 101, según el calendario Slayer. Esa fecha confirmó sus sospechas, realmente se encontraba dentro del mundo de Danbury. Además, aquel día era especialmente significativo, correspondía a la ceremonia de ingreso a la Real Academia de Espada y Magia, en la capital del reino. Pensó, con una ligera sonrisa, que ese mismo día comenzaría a asistir a la academia. La doncella interrumpió sus pensamientos al preguntarle si no realizaría su entrenamiento matutino. Él se sorprendió, no sabía que el verdadero Zenón tenía tal rutina. Ella explicó que lo hacía todas las mañanas, así que asumió que esa jornada no sería distinta. Aquello lo desconcertó, ya que en Danbury 2 nunca se mostraba este lado disciplinado del personaje. Cuando ella le ofreció ir directamente al desayuno, él decidió mantenerse en el papel. Respondió que iría a entrenar y pidió que lo llevaran al campo de prácticas. Poco después, llegaron al lugar. Lo primero que notó fue el estado del terreno, visiblemente desgastado por el uso constante. Tomó una espada y comenzó a realizar movimientos de práctica. Para su sorpresa, el cuerpo respondió de forma natural,
como si hubiese estado usándolo toda su vida. Aunque no tenía conocimientos de artes marciales, comprendió que no se llegaba a ese nivel solo con talento. Entonces vio varios blancos colocados en el campo y decidió probar una de las habilidades mágicas de Zenón, Dark Blade. Una energía oscura emergió y acertó en el centro de cada objetivo con precisión impecable. Recordó que Zenón dominaba la magia oscura avanzada, lo que lo convertía en un espadachín y mago formidable. Sin embargo, no lograba entender cómo alguien tan aplicado podía haberse convertido en el villano que traicionó a León robándole a las heroínas. Aunque desconocía cómo había terminado en el cuerpo de Zenón, decidió que descubriría todo lo posible sobre la verdadera vida de ese personaje. Entonces se detuvo a reflexionar. El motivo por el que siempre había odiado a Zenón era porque, en la historia, éste robaba a las mujeres de León. Pero en la línea temporal actual, ese evento aún no había ocurrido, era el inicio del juego, antes de cualquier traición. Técnicamente, Zenón todavía no había hecho nada. En ese momento tomó una decisión, evitaría que los acontecimientos eróticos y oscuros de la segunda entrega se repitieran. Y si era posible, utilizaría la posición de Zenón para apoyar a León en la lucha contra el rey demonio. Este era, sin duda, el verdadero comienzo de su nueva historia. Podía vivir una vida escolar tranquila y relajada, o al menos, eso pensaba. La doncella llegó junto a otra ayudante, una traía un cuenco de agua para el joven amo, y la otra llevaba toallas limpias y un cambio de ropa. Zenón les agradeció el gesto, pero con ese simple gracias consiguió dejar a Reviana completamente paralizada. Mientras se secaba el sudor tras el entrenamiento, notó que ella se había quedado rígida como una estatua. ¿Qué había pasado? La razón era sencilla, Zenón jamás le había agradecido nada en toda su vida. Ni una sola vez. Y así fue como se enteró de su nombre, Reviana, quien, ante la inesperada gratitud, casi se desmayó. En la mente del protagonista no cabía más asombro. ¿Qué clase de sujeto era este Zenón, que ni siquiera tenía las mínimas normas de cortesía? Al haber cambiado el rumbo del personaje original, decidió improvisar. Mirándola con seriedad, le dijo que siempre había estado agradecido por todo lo que hacía, pero que simplemente había sido demasiado tímido para expresarlo hasta ese momento. Le manifestó su completa gratitud y le aseguró que valoraba profundamente su apoyo incondicional. Reviana quedó completamente sobrecogida por las palabras del joven amo. Él, por su parte, pensaba que no podía comportarse como el villano que Zenón era originalmente. Si algún día llegaba a cometer un error, al menos fingiría ser un hombre cambiado mientras pudiera. Y por lo visto, Reviana se lo estaba creyendo por completo. La pobre doncella debió sufrir muchísimo para que un simple gracias la hiciera llorar de felicidad. Entre sollozos, proclamaba que eran lágrimas de alegría, que ese era el mejor día de su vida. Lo que no esperaba era su repentino cambio de actitud. Reviana pasó de temerosa a mostrar una devoción casi obsesiva por él, llegando incluso a decir que había recibido una recompensa divina. Naturalmente, él intentó bajarle el tono, diciéndole que estaba exagerando, que todo era culpa suya por no haberle agradecido antes. A partir de ese día le aseguró dependería más de ella, y Reviana aceptó encantada, llena de emoción. Con todo listo, partió rumbo a la academia. Incluso el carruaje seguía el mismo estilo oscuro que caracterizaba al verdadero Zenón. Justo cuando estaba por subir, Reviana, con lágrimas en los ojos, le pidió que tuviera cuidado. Su repentino cambio de comportamiento solo confirmó su teoría, seguramente había sufrido abusos diarios, y por eso un trato amable bastó para abrirle el corazón de esa manera. Solo voy a la escuela, pensó, mientras Reviana lo despedía como si partiera a la guerra. Incómodo por la escena, le indicó al cochero que arrancara de una vez. Finalmente, disfrutó de un poco de tranquilidad en el carruaje. Era momento de reflexionar sobre cuánto debía desviarse del escenario original sin causar problemas. La ceremonia de ingreso marcaba oficialmente el inicio de Danbarai II. A partir de ese día, en la historia original, León tardaría 2 años en derrotar al rey demonio junto a las heroínas. Como compañero de clase de León, Zenón empezó a pensar en qué medida se involucraría en la trama principal.
Ya había decidido que no repetiría los errores del verdadero Zenón, no engañaría a nadie ni robaría a ninguna chica. Lo suyo era el amor puro. En la historia original, León era el héroe que sellaba al rey demonio, y Zenón era el traidor que robaba a las heroínas. La desesperación de León lo llevaba a liberar nuevamente al rey demonio, provocando la destrucción total de la capital con una magia a gran escala. Si lo pensaba así, bastaba con que Zenón no robara a las heroínas para que ese futuro no se cumpliera. Planeaba esperar a que León derrotara al rey demonio y, mientras tanto, ignorar por completo el guión del juego. Estaba decidido, no seguiría el camino del verdadero Zenón. No tardó mucho en llegar a los terrenos de la academia. Al alzar la vista hacia el gran arco de entrada, no podía creer que estaba ante el lugar donde transcurría la historia de Dungeon Brave Soul. Vamos allá, pensó. Muchos otros estudiantes ya se encontraban dentro. Al cruzar las puertas, trató de darse ánimos, aunque sentía cierta incomodidad. Era ridículo ponerse nervioso en un lugar que conocía tan bien, después de todo, había recorrido estos pasillos incontables veces en el juego. Entonces notó algo inesperado, los demás estudiantes lo evitaban como a la peste, y ni siquiera intentaban disimularlo. Curiosamente, eso lo ayudó a calmarse. La ceremonia de ingreso se celebraría pronto en el auditorio, seguida de la orientación por clases. Después, según el guión del juego, las heroínas invitarían a León a un evento social donde se conocerían más. Solo de pensarlo, no pudo evitar sonreír, por fin asistiría a ese evento legendario que tantas veces había visto en pantalla. Sin embargo, sus risitas para sí mismo no ayudaron en nada a su imagen. Las chicas lo miraban con miedo. Intentó acercarse y tranquilizarlas, pero su expresión no le favoreció. Cuando sonrió a dos estudiantes cercanas, su rostro resultó tan inquietante que casi las hace gritar del susto. Sí, en eso no podía culparlas. Se alejó fingiendo tranquilidad, mentalizándose para no volver a sonreír en público. Mientras caminaba, los estudiantes seguían apartándose a su paso. En el auditorio la situación fue igual, nadie quiso sentarse a su lado ni cerca de él. Al verse completamente solo, no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. Era inevitable sentir cierta soledad. Pero luego se recordó a sí mismo quién era en esta historia, Zenón Baskerville, el traidor, el villano. Se obligó a pensar que no estaba solo, aunque la realidad dijera lo contrario. Pasó un rato antes de que todos los estudiantes ocuparan sus lugares. Cuando por fin se acomodaron, el maestro principal tomó la palabra, dijo que anunciaría a los estudiantes que obtuvieron las calificaciones más altas en el examen de ingreso. Zenón recordaba perfectamente este evento, era la ocasión en la que se presentaban a los héroes principales de la historia. En quinto lugar se encontraba Ciel Uranus, quien se puso de pie en cuanto escuchó su nombre. Era hija de un noble local de la frontera y, además, amiga de la infancia de León. Estudió en el mismo pueblo que él, y fue precisamente Ciel quien lo animó a ingresar en la academia. Su ocupación inicial era la de maga, un rol de retaguardia especializado en ataques mágicos ofensivos. A los ojos de Zenón, ella era una chica llena de vida, curiosa y rebosante de energía. En cuarto lugar se anunció a Nagisa Sekai. Con tan solo verla, era evidente que provenía de un país oriental de cultura japonesa. Hija de un maestro de DJ de esgrima y una auténtica samurái, Nagisa cargaba en su interior con cierta oscuridad, y uno de los ejes de su historia giraba precisamente en torno a si sería capaz de liberarse de ella. Su ocupación inicial era espadachina, y su arma predilecta, una katana. En términos de velocidad, superaba incluso a León. La tercera posición fue para Aerith Centrea. De sangre noble y con un cardenal como padre, su trasfondo familiar explicaba también su elegante porte. Era una belleza deslumbrante y, entre todas las heroínas, la de mayor atractivo físico. Su ocupación inicial era la de clériga, y provenía de una familia que administraba una iglesia. En la historia original, era la heroína desdichada, destinada a ser tomada tanto en cuerpo como en espíritu por Zenón. Pero ahora que Zenón, o mejor dicho, el protagonista en su cuerpo, la tenía frente a sus ojos, no pensaba permitir que ese futuro se repitiera.
Tan absorto estaba en sus pensamientos, imaginando cómo podría intervenir en sus destinos, que no escuchó cuando el profesor principal anunció el nombre Zenón Baskerville como el segundo mejor puntaje en los exámenes de ingreso. Continuó sonriendo como un idiota, entretenido con la idea de que todas las heroínas eran encantadoras, preguntándose cómo debería actuar con ellas. La segunda vez que el profesor pronunció su nombre fue con un tono mucho más severo, lo que finalmente lo sacó de sus ensoñaciones. Todos los estudiantes lo miraban con el ceño fruncido. Había perdido el momento de ponerse de pie cuando lo llamaron. Entonces empezó a escuchar los murmullos. Aunque los Baskerville eran una familia noble, su nombre estaba manchado por los rumores, se decía que habían sido los responsables del asesinato del anterior rey, que tenían vínculos con el gremio criminal e incluso que colaboraban con un país vecino. La situación empeoraba. El profesor, visiblemente decepcionado, comenzó a regañarlo. Reconoció que Zenón buscaba el primer puesto y alabó su ambición como heredero de una familia influyente, pero le recordó que en la Academia Real de Espada y Magia, nobles y plebeyos eran iguales, por lo que su linaje no le daba ningún privilegio. Le exigió comportarse con respeto dentro de las instalaciones. El protagonista no había querido ser irrespetuoso, simplemente había reaccionado tarde. Pero ahora, si se levantaba, quedaría en evidencia y podría convertirse en un blanco fácil de burlas. Así que decidió permanecer sentado y se disculpó desde su lugar, prometiendo tener en cuenta las palabras del profesor. Un silencio denso se apoderó del auditorio. Las heroínas también lo observaban. Aunque en su mente repetía que había pedido disculpas, probablemente su tono sonó arrogante. El profesor lo miró con severidad y concluyó que Zenón Baskerville no tenía intención de cambiar su actitud. La tensión aumentó, pero por suerte el profesor decidió dejar el asunto allí. Era un día de celebración, después de todo. Aún así, advirtió que si no veía cambios en él, no sabía qué consecuencias podrían venir. Todo eso lo dejó perplejo. Pensaba que el único problema había sido no levantarse a tiempo, pero parecía que la reputación de Zenón ya estaba bien cimentada. Finalmente, el profesor anunció al primer lugar, Leon Brav, el presidente de la clase. Hijo de un héroe y dotado del poder de sellar al rey demonio, Leon era el protagonista indiscutible de Danbury. Aunque nacido como plebeyo, poseía un talento excepcional, era el mejor estudiante y, como era de esperarse, querido por todas las heroínas. Su ocupación inicial era caballero rúnico, capaz de combinar combate cuerpo a cuerpo con magia. Zenón lo observó mientras León se levantaba, admirando al personaje al que tantas veces había controlado en el juego, hasta que León le devolvió la mirada con un fulminante gesto de desprecio. Aquello lo desconcertó. ¿Por qué León lo miraba así? Él aún no había hecho nada, ni siquiera había robado a ninguna heroína. No entendía de dónde provenía tanto odio. El profesor invitó a León a dar el discurso de bienvenida en nombre de los nuevos estudiantes, y el protagonista lo siguió con la mirada, consciente de que, en esta historia, estaba ocupando el lugar del villano. Mientras estaba sentado, Zenón no podía evitar darle vueltas al asunto. ¿Habría molestado a León con su actitud rebelde de antes? León comenzó su discurso presentándose como alguien de orígenes humildes, un plebeyo nacido en el campo. Bajo circunstancias normales, dijo, jamás habría puesto un pie en un lugar tan prestigioso como la Academia Real de Espada y Magia, y sin embargo, allí estaba, frente a todos. Expresó su gratitud hacia sus padres y también hacia los padres de Ciel, quienes lo habían criado y protegido como si fuera su propio hijo. Extendió además su agradecimiento a los profesores y a los estudiantes mayores, quienes lo guiarían en esta nueva etapa. Escuchándolo, Zenón esperaba que León dijera algo heroico como «me convertiré en un héroe», pero el discurso resultó ser bastante más sobrio de lo imaginado. León continuó explicando que su verdadera motivación para entrar a la academia era hacerse más fuerte y proteger el reino. Aunque el reino de los Slayers disfrutaba de una paz prolongada sin guerras, eso no significaba que no existiera el mal. Por ello, juró fortalecerse y luchar contra cualquier mal que causara sufrimiento a las personas. Zenón asintió, impresionado por la determinación de León, hasta que el protagonista añadió que ese mal al que se refería era un compañero de la misma academia.
Zenón no se esperaba algo así. Tampoco los demás, que comenzaron a murmurar entre ellos. León dirigió su mirada directamente hacia él, como si lo estuviera señalando con los ojos. Zenón, confundido, no entendía de dónde salía tanto odio, ni siquiera había hecho nada todavía. Empezó a especular. Tal vez Danbury II era producto de algún escritor amargado que había sido lastimado en una relación. En Danbury I, Zenón no era más que un personaje de relleno, sin ilustración propia. Pero en la secuela, de pronto se convirtió en un villano protagonista, con historia y todo, como si el staff hubiera forzado un vínculo entre ambos juegos. Si ese era el caso, era posible que León ya estuviera predispuesto contra Zenón, incluso antes de que ocurrieran los eventos de la trama original. Y si eso era así, no había garantía de que León siguiera el mismo destino heroico, podría incluso ser derrotado por el rey demonio, llevando al mundo a la perdición. Terminada la ceremonia, el profesor principal los instó a dirigirse a sus respectivas aulas. Zenón escogió un asiento y se sentó, reflexionando sobre lo ocurrido. Si el escenario estaba cambiando respecto al juego que conocía, entonces toda su información podría ser inútil. Y aunque su plan era no intervenir, si quería sobrevivir, debía actuar con cautela. Por ahora, decidió dos cosas. Primero, no interferir en los actos de León. Segundo, no molestarlo para que el héroe pudiera vivir tranquilamente. Sin embargo, nada de eso parecía funcionar, porque León no dejaba de fulminarlo con la mirada, como si lo estuviera acusando de un crimen que aún no cometía. Ante eso, Zenón solo pudo desviar la mirada. Claro que existía otro camino, unirse a León y a su grupo para derrotar juntos al rey demonio. Después de todo, Zenón era el tercer personaje más fuerte del juego, solo superado por León y el propio rey demonio. Si lo vencían, todos podrían vivir en paz sin que el mundo colapsara. Pero ese era un plan para más adelante, por ahora, ni siquiera sabía cómo manejar la hostilidad directa de León. Seguir la ruta original de Danbury I no sería fácil, especialmente porque implicaba comportarse como un Zenón decente desde el principio. Las clases comenzaron, y Zenón notó que el profesor también era alguien que, en el juego original, había sido víctima de los abusos del viejo Zenón. Pero esta vez, él no permitiría que eso sucediera. La jornada avanzó rápidamente hasta el final de la clase. El profesor anunció que los estudiantes eran libres de recorrer los clubes para decidir a cuál unirse. Los pasillos de la academia se llenaron de voces animadas y planes, con León rodeado de gente, mientras Zenón, como era de esperarse, deambulaba solo. La primera impresión de una persona se forma en segundos, y la suya no ayudaba, su aura oscura, sus rasgos intimidantes y su pertenencia a la familia Baskerville, famosa por su crueldad. Lo volvían un blanco de miedo y desconfianza. Sin mucho que hacer, decidió regresar temprano a casa para pensar con calma. Subió nuevamente al lujoso carruaje oscuro que lo había traído. Y al poner un pie en el vestíbulo de la mansión, la voz de Reviana resonó emocionada, dándole la bienvenida. Se sorprendió al ver a la doncella de pie en el umbral de la puerta. Lo más inquietante no era su presencia, sino preguntarse cuánto tiempo llevaba allí. ¿Acaso no tenía frío? Ella le aseguró que no, y mientras hablaba tomó el abrigo de sus manos con suavidad. Además, le informó que su padre lo estaba esperando, por lo que debía acudir de inmediato a su despacho. Una sombra se posó sobre el ya oscuro rostro de Zenón, lo bastante evidente como para que incluso Reviana lo notara. Randolph Baskerville, su padre, era el soberano de la noche y del reino. Era la raíz de la corrupción de Zenón y, según los datos conocidos del juego, uno de los villanos más temibles e inigualables. Gobernaba el inframundo y dirigía el gremio del crimen, controlando todas las actividades ilícitas imaginables, crimen organizado, tráfico, esclavitud, nada escapaba a sus manos. Pero lo peor era que, además, se trataba de un asesino que manipulaba sicarios y borraba toda huella en la oscuridad. Era inevitable preguntarse si Randolph Baskerville no era, en realidad, una variante del propio rey demonio. Por muy fuerte que fuera el deseo del nuevo Zenón de mantenerse al margen de los asuntos familiares del verdadero, no podía eludirlos, al fin y al cabo, se trataba de su padre.
Con resignación, caminó hasta el despacho del hombre y llamó a la puerta antes de entrar. Apenas cruzó el umbral, fue atacado por la técnica Bloody Chain, que lo inmovilizó de inmediato y lo hizo caer al suelo. La figura imponente de su padre se alzó sobre él, dándole la bienvenida tras tanto tiempo sin compartir un momento juntos. Zenón apenas pudo pronunciar palabra al enfrentarse cara a cara con Randolph Baskerville. Randolph también era usuario de magia oscura, y la Bloody Chain no solo restringía los movimientos, sino que infligía daño de forma intermitente, convirtiéndose en un método de tortura tan cruel como efectivo. Lleno de desprecio, el hombre le propinó una patada, furioso porque su hijo había quedado en segundo lugar en el examen de ingreso. No dejaba de golpearlo, indignado de que ni siquiera en una academia tan pequeña hubiera logrado el primer puesto. ¿Ese era el primogénito de la familia Baskerville? Zenón solo podía soportar la paliza mientras su padre imponía sobre él sus ideales. Para los Baskerville, quienes dominaban la noche, la derrota no era una opción. Cualquier mancha sobre el orgullo familiar debía pagarse con sangre. Los golpes fueron tan brutales que Zenón ni siquiera pudo mantener los ojos abiertos, lo que solo aumentó el desprecio de su padre, quien lo llamó patético por no resistir ni siquiera ese castigo. Randolph le advirtió que, si no obtenía el primer lugar en el próximo examen, le esperaban cosas peores. Luego, dándose la vuelta, dijo que estaría ausente por trabajo y ordenó a su hijo obedecer al mayordomo y no descuidar el entrenamiento. Cubierto de moretones y heridas, Zenón salió tambaleándose del despacho. Reviana lo esperaba justo afuera y lo sostuvo antes de que se desmayara. Lo acunó con delicadeza y le hizo beber una poción mientras prometía comenzar el tratamiento de inmediato. Ya entrada la noche, Zenón recobró la conciencia. Al examinar su cuerpo, vio que las heridas infligidas por su padre comenzaban a desaparecer. A su lado, Reviana dormía encorvada sobre la cama, respirando con tranquilidad. Al verla así, no pudo evitar comentar mentalmente lo amable que era. Sin embargo, también pensó que toda esa bondad estaba desperdiciada en un ser depravado como el Zenón original, alguien que le robaba las amantes a otros. Se preguntaba cómo alguien tan noble podía servir a un hombre tan ruin. El recuerdo de la paliza regresó a su mente, y con él, el dolor físico como si lo estuviera reviviendo. Le resultaba casi imposible concebir que existiera una persona capaz de hacer algo tan atroz a su propio hijo. No había duda. La causa de la caída de Zenón era Randolph Baskerville. Desde joven había sido víctima de abusos constantes, cargas que se habían acumulado hasta quebrar su mente. Aquello lo llevó, en la historia original, a traicionar a Leon y arrebatarle a las heroínas. Leon, descendiente de héroes, era admirado por todos, amado por las heroínas y siempre ocupaba el primer lugar, seguido muy de cerca por Zenón. Mientras León gozaba del afecto y el prestigio, Zenón era un paria, hijo de una familia maldita y objeto de odio, sin amor paterno. No era difícil entender por qué el Zenón original desarrolló una profunda envidia y resentimiento hacia el protagonista. León llegó a convertirse en héroe al derrotar al rey demonio, ganándose aún más amor y reconocimiento. Todo lo que Zenón no tenía, León no poseía. Por ello, el Zenón original terminó desquitándose de forma cruel, robándole las heroínas como un acto de revancha y desprecio. Teniendo todo esto presente, el nuevo Zenón decidió fijarse un objetivo claro en este mundo: antes que al propio rey demonio, había alguien a quien debía derrotar. Ese enemigo no era otro que Randolph Baskerville, su propio padre. Si deseaba vivir libremente y disfrutar de este nuevo mundo, debía romper el guión impuesto tanto por los escritores de la historia como por el líder oscuro que lo había corrompido. En ese momento, Reviana se movió levemente en su sueño, sin imaginar que el joven a quien cuidaba había tomado una decisión que cambiaría su destino. De pronto, Reviana se incorporó sobresaltada y descubrió que el joven maestro la observaba dormir. Apenas lo vio, se lanzó hacia él y lo abrazó con fuerza, rompiendo en llanto una vez más. El rostro de Zenón quedó atrapado entre su pecho, y lo único que se escuchaba eran sus gemidos ahogados mientras la doncella lo estrechaba con desesperación. Al mirar mejor, Reviana notó que Zenón había vuelto a desmayarse, lo que la hizo gritar de pánico aún más. Cuando la noche se profundizó y Zenón comenzó a sentirse mejor, tomó una decisión:
debía dejar por escrito todo lo que recordaba del juego. Reunió información sobre los personajes, detalles de la trama y todo dato útil que le permitiera comprobar si el mundo en el que estaba coincidía con el original. Para asegurarse de que nadie más lo entendiera, escribió todo en japonés. A partir de ese momento, uno de sus objetivos principales sería obtener objetos importantes. Tras terminar sus apuntes, los organizó cuidadosamente y los guardó en un lugar seguro. El siguiente paso era descubrir cómo sobrevivir en ese mundo, aunque ni siquiera sabía por qué había sido enviado allí. Fuera como fuese, ahora era Zenón Baskerville, y viviría como tal. Para lograrlo, primero debía derrotar a Grandalf. Pero un pensamiento inquietante se cruzó por su mente, ¿acaso estaba permitido salir de la mansión Baskerville? Si intentaba escapar, era probable que Grandalf enviara tras él a matones o asesinos. Además, alterar la historia dificultaría entender y anticipar las acciones de León. En el mejor de los casos, esperaba que la historia siguiera el curso original del juego Dambarai, que el rey demonio fuera sellado y que León triunfara como héroe. Porque si León perdía, el mundo estaría condenado. Esa noche, sentado en la cama, Zenón reflexionó que, si quería fortalecerse, debía desarrollar habilidades propias. Murmuró estatus y frente a él apareció una ventana con toda la información sobre sus habilidades actuales. En Dambarai no existían los niveles, las habilidades crecían en función de su proficiencia, y cuanto más se entrenaban, más poderosas se volvían. Al revisar sus estadísticas, descubrió que su clase era la misma que la del héroe León, espadachín mágico. Sin embargo, lo que realmente le hizo fruncir el ceño fueron los números. No pudo evitar bajar la cabeza con frustración. Entendía que la proficiencia de esgrima y magia oscura aumentara con el entrenamiento, pero, ¿esa otra? Esperaba sinceramente no tener que recurrir a ella en el futuro. Al menos sus habilidades de combate aún estaban en cero, lo que significaba que tenía mucho margen para crecer. Si conseguía elevar ciertas habilidades a un nivel específico, podría desbloquear clases superiores. Entre sus objetivos inmediatos estaba adquirir objetos. Sabía que armas y armaduras poderosas aumentaban los atributos, y que existían objetos especiales que permitían aprender nuevas habilidades y hechizos. También había accesorios y talismanes que reducían el daño, imprescindibles para su supervivencia. Para conseguir estos objetos tenía 3 opciones. Primero, comprarlos en tiendas. Segundo, aventurarse en mazmorras y obtenerlos por sí mismo. Tercero, ganarlos como recompensas en eventos de grupo. Los objetos más raros solo podían conseguirse en subastas y a precios exorbitantes. Por otra parte, los botines de mazmorra eran completamente aleatorios. En cuanto a los objetos de eventos, decidió reservarlos exclusivamente para León, el héroe los necesitaría para derrotar al rey demonio, y sería un desastre si Zenón interfería y provocaba que León perdiera. Aunque su meta era desviarse del escenario principal del juego Dambore, debía evitar estorbarle al protagonista. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Reviana entró empujando un carrito con el desayuno, preocupada de que el joven amo aún no se sintiera bien. Zenón agradeció el gesto, empezaba a tener hambre. Al sentarse, notó que cada plato tenía efectos beneficiosos. El sándwich y la sopa restauraban su salud, mientras que el café curaba estados alterados. A través de esos pequeños detalles, percibió claramente el cariño y la dedicación de Reviana. Le agradeció nuevamente, pero ella insistió en que solo cumplía con sus deberes de doncella, sin merecer agradecimientos. Aún así, él insistió, lo que la hizo enrojecer hasta las orejas y llorar emocionada. Para su sorpresa, vio gotas de sangre caer al suelo. Antes de que pudiera decir algo, Reviana salió corriendo, disculpándose y diciendo que recogería los platos después. Zenón no podía creer que una chica tan hermosa se emocionara tanto solo por sus palabras de agradecimiento, hasta el punto de tener un sangrado nasal. Era aterrador y adorable al mismo tiempo. Eso lo hizo reflexionar sobre cuánto lo admiraba Reviana. Y si lo pensaba bien, el personaje original de Zenón contaba con muchos aliados, no había razón para enloquecer y robar las parejas de otros. Tras desayunar, Zenón se arregló y salió de la habitación.
Al final del pasillo lo esperaba Sayas, el mayordomo principal de los Baskerville y administrador de toda la propiedad. Preocupado por el joven amo, Sayas había ido a buscarlo al notar que no había entrenado en el jardín esa mañana. Zenón le preguntó si tenía pensado delatarlo ante su padre por holgazanear. Sayas respondió con serenidad que el único deseo de su señor era ver a su hijo convertirse en un hombre fuerte, digno del apellido Baskerville. Además, Randolph Baskerville también tiene grandes expectativas para Zenón, por lo que Sayas espera que el joven maestro no defraude esas expectativas. Con eso, el mayordomo se inclina ante Zenón. Zenón pasa junto a él y le asegura que no debe preocuparse, porque cumplirá con lo que su padre espera. Sayas se mantiene firme y le pregunta si tiene algún plan para volverse más fuerte. Antes de irse, Zenón responde que hay otras formas de fortalecerse, más allá de practicar con la espada. Promete volverse lo suficientemente fuerte como para sorprender a su padre a su manera, y con eso, se dirige a la escuela. Ha pasado una semana desde entonces, y prácticamente todo sigue igual. Zenón permanece tan solo como siempre, mientras sus compañeros continúan murmurando sobre él, temerosos por la apariencia amenazante de su rostro. Por otro lado, León sigue mostrando hostilidad hacia él, pero eso ya no le importa. En cuanto a los estudios de secundaria, no representa problema alguno para nuestro protagonista. Incluso el uso de la magia parece estar ya arraigado en su cuerpo, por lo que le resulta sencillo. Pero aparte de eso, la clase que más espera está a punto de comenzar. Ese día, el profesor anuncia que la lección será sobre exploración de mazmorras e indica a los estudiantes que formen grupos antes de salir. Las mazmorras son niveles llenos de monstruos que existen por todo el mundo de Danbarai. Dentro de ellas, aparecen monstruos y tesoros de manera natural, se da por hecho que contienen montañas de riquezas y recursos infinitos. El único inconveniente de una mazmorra es que, si se deja desatendida, es como una bomba de tiempo que constantemente generará monstruos. La academia fue fundada precisamente con el objetivo de exterminar a esos monstruos, desarrollando humanos capaces de proteger a la población. Zenón lee el nombre de la mazmorra de la academia, el Patio de los Sabios. Al reunirse todos en la entrada, el profesor detecta a los solitarios de la clase, Zenón, para ser exactos. Él mismo debe aclarar que está perfectamente bien solo y que no necesita a nadie más. Puede realizar la mazmorra tutorial sin ayuda. Incluso el profesor no puede objetar mucho. Afortunadamente, otra estudiante da un paso al frente, Nagisa Sakai, quien también prefiere ir sola. Nuestro protagonista recuerda que, al principio, su personaje era desconfiado y se negaba a interactuar con otros. Sin embargo, una vez que se unió a León, logró abrir su corazón, algo crucial para su desarrollo futuro. El profesor advierte que explorar la mazmorra en solitario es peligroso, especialmente para principiantes. Propone que Nagisa y Zenón formen un dúo, pero ambos insisten en ir por separado. Para Zenón, la razón es clara, no quiere interferir con la historia de León y prefiere mantener un contacto mínimo con Nagisa, una de las heroínas principales. El profesor suspira con resignación. Aunque hizo todo lo posible por guiarlos, no puede obligarlos a cooperar. Les explica que no hay monstruos especialmente peligrosos en la mazmorra, pero que cualquier eventualidad dentro será responsabilidad de ellos. En caso de morir, la academia no se hará responsable. Con esto dicho, les insta a no actuar imprudentemente y les indica que comiencen la exploración en orden. Cada grupo ingresará a la mazmorra 10 minutos después del anterior y deberán traer de vuelta los objetos recolectados y los materiales de los monstruos, los cuales no se compran en el gremio. Pero sí se reflejarán en sus calificaciones. Pronto, algunos estudiantes se ofrecen para ir primero, mientras que otros insisten en que su grupo debería entrar antes. Todos comienzan a discutir y no logran ponerse de acuerdo. Observando la escena, Zenón solo puede suspirar. Todos parecen ansiosos por entrar a la mazmorra. Todo este conflicto podría haberse evitado si el profesor hubiera decidido el orden desde un inicio. No es el único molesto por las discusiones. Nagisa mira a sus compañeros con desdén, frunciendo el ceño ante su comportamiento como si fuera una excursión, algo bastante imprudente. Para sorpresa de Zenón, ella le habla a él por primera vez.
Nagisa señala que los demás no pueden evitarlo, su rostro simplemente anuncia problemas, y además, les intimida. Zenón no puede evitar sentirse culpable por ello. Pero, aparte de eso, siente curiosidad por lo que Nagisa piensa. Ella simplemente responde que, de todos los presentes, él es el único que parece no tener nada que ver con todo esto. Con eso, ella avanza decidida y le dice a Zenón que quiere que les diga a todos que, si aún no han decidido el orden, ella tomará la delantera. Zenón no puede hacer nada, ya que ella sigue caminando sin mirar atrás. Vaya, vaya. Esta chica tiene una personalidad sorprendentemente decidida. Al pasar frente a sus compañeros, estos comienzan a protestar, diciendo que no es justo. Pero todas sus quejas caen en saco roto. Una vez dentro, los demás siguen discutiendo sobre lo injusta que fue, por lo que esta vez Zenón interviene y les hace frente. Comienza a gritarles y reprenderlos por no poder decidir nada, haciendo perder tiempo a todos. No le importa si es piedra, papel o tijera o un sorteo, deberían darse prisa y tomar una decisión, ya que el sol está comenzando a ponerse. Sus arrebatos logran que todos se callen, y al final deciden el orden mediante piedra, papel o tijera. Gracias a su regaño, todo fluye sin problemas. El profesor se acerca a Zenón, elogiando sus sorprendentes habilidades de liderazgo. No lo esperaba para nada, viniendo de él, por lo que comienza a sentir un respeto renovado. En respuesta, Zenón le dice que no necesita cambiar su opinión sobre él, de hecho, ni siquiera sabe nada de él, ¿verdad? Bueno, es cierto, aunque le avergüenza admitirlo, pero parece que ella también actuó igual que los demás compañeros de Zenón. Todos los demás mantienen su distancia debido a su apariencia y linaje familiar, y como profesora, debería tener un punto de vista objetivo, algo en lo que debe reflexionar. Aparte de eso, la preocupación de la profesora es si está bien que Zenón sea el último en entrar a la mazmorra, ya que parece que tampoco participó en la piedra, papel o tijera de los demás. Esto es porque él quiere confirmar algo: todos los objetos y tesoros obtenidos en la mazmorra están sujetos a un cierto impuesto, ¿verdad? Quiere saber si los ítems de esta mazmorra también lo estarán. El profesor le recuerda que esto es solo parte de la lección, y que como la mazmorra está bajo la administración de la academia, no se impondrán impuestos. Sin embargo, todos los objetos que obtenga aquí solo tendrán un valor simbólico si los vende. Además, considera importante añadir que casi no hay bajas en esta mazmorra, ya que no hay monstruos fuertes. A Zenón no le importan los monstruos, y le alegra saber que los objetos no están grabados con impuestos. Con eso, le dice que hará lo mejor posible para buscar ítems. Comienza a caminar hacia la entrada de la mazmorra, mientras el profesor le indica que debe regresar si algo se vuelve peligroso. Zenón solo le hace un gesto con la mano, pensando que es una buena persona y una profesora confiable, ya que aún se preocupa por alguien como él. No puede creer que sea la misma mujer que en el juego queda encerrada en un sótano y disciplinada duramente como un perro por el personaje de Zenón. Como protagonista, nunca permitirá que algo así suceda aquí. Con eso, se coloca en la entrada, emocionado por conquistar la mazmorra. Un par de slims rebotan por el oscuro pasillo cuando Zenón irrumpe, usando su Shadow Edge, cortando instantáneamente a los pequeños monstruos por la mitad. Ya sin vida, observa los cuerpos hasta que comienzan a revelar su núcleo. Zenón recoge el objeto dejado, el núcleo de Slime. Al verlo, confirma que este escenario en la vida real es igual que en el juego. Al ser un tutorial, no hay maps ni trampas, lo que lo hace bastante fácil de enfrentar en solitario. Avanza y se encuentra con unas bolas flotantes. Estas criaturas se lanzan directo hacia Zenón, pero él las corta con facilidad y al igual que con los slims anteriores, recoge los objetos que dejan caer. En resumen, no es nada difícil, es como un calentamiento. Si tuviera alguna preocupación, sería por el monstruo ubicado en el piso inferior. Cuanto más se adentra en la mazmorra, más slims se encuentra en mayor número. Esta vez, los slims se mueven al unísono, probablemente para atacarlo mejor. Pero no importa para Zenón, porque sabe que los pequeños siempre serán pequeños. Los enfrenta directamente, disfrutando de eliminar a todos esos slims, que no son más que sacos de boxeo.
No tarda en eliminar la colonia de Slims y continúa hasta llegar al pasillo que conduce a los niveles inferiores. Baja, y apenas entra en la parte inferior cuando ve a 3 compañeros heridos. Uno de ellos está en peor estado que los demás y Zenon escucha su conversación. El otro se siente mal por perder contra un enemigo tan débil, pero intenta no preocuparse demasiado, es su primera exploración de mazmorra. Mientras tanto, Zenon avanza dejando un rastro de cuerpos sin vida a su paso, caminando con total tranquilidad por los oscuros pasillos. Desciende hasta los niveles más profundos y finalmente llega al tercer piso de los niveles inferiores. Ahora que lo recuerda, solo Ciel, Leon y Nagisa lograron llegar al nivel más profundo de la mazmorra. A su derecha, ve a más de sus compañeros, y esta vez muchos más están heridos. Ya lo esperaba, mientras más profundo se adentran, más aumentan las bajas. Entonces, nota a 2 de sus compañeros haciendo algo fuera de lo común. Una chica está curando a otro chico, cuyo cabeza reposa sobre su regazo. Es de clase A y tiene una habilidad de truco, pero decide mirar hacia otro lado. Zenon sabe que si se une a idiotas sin cerebro, tarde o temprano lo arrastrarán hacia abajo. Escucha una voz que les indica a todos que se alineen para que pueda curarlos. Es Aerith. La hermosa rubia cura libremente a todos, y lo más impresionante es que, sin importar cuántas personas cure, su maná nunca se agota. Tal como se esperaba de Aerith Centrea, la sabia. Sus compañeros la siguen agradeciendo mientras Zenon se queda boquiabierto en su lugar. De inmediato, se da un golpe en la cara para no dejarse embelesar por Aerith. Si hubiera seguido mirándola, está seguro de que se habría enamorado de ella, y eso no puede suceder. Sería un mal final para la resurrección del rey demonio si de repente se convirtiera en el protagonista cornudo. Para evitar caer en la tentación, Zenon se aleja. Sin embargo, Aerith ya lo ha visto. Se le acerca y lo llama. Zenon se gira y saluda al tercer lugar de la academia, pero Aerith lo mira con una mirada casi ardiente. Los demás estudiantes se ponen nerviosos ante el inesperado enfrentamiento, pero no hay malicia entre ellos. Aerith solo quiere curar a Zenon, pero al revisar su cuerpo, parece que no lo necesita. Zenon señala que esto es solo una mazmorra tutorial y le pregunta qué ha estado haciendo todo este tiempo. Ella ha estado curando a todos, eso es todo. Después de todo, es alguien que no puede dejar a una persona herida sola. Zenon mira hacia otro lado, comentando lo compasiva que es. Pero, ¿no debería seguir avanzando? Aerith sonríe y le dice alegremente que tiene permiso de sus amigos. Además, considera más importante que alguien aquí avance paso a paso para que el grupo logre su objetivo. Se alegra de que Zenon no puede decir mucho sobre su actitud de amiguitas y cosas así. En cuanto a Aerith, sabe que ella es la encarnación misma de la dedicación y el sacrificio. Incluso estaría dispuesta a sacrificarse por cualquiera. En Dambore, hubo momentos en que arriesgó su vida para salvar a personas en problemas. Su comportamiento santo es admirable, pero para nuestro protagonista, solo lo ponía nervioso en el juego. Es una buena chica, sin duda, pero él no puede evitar sentirse un poco molesto por su desinterés propio. No entiende a las personas que se sacrifican por otros y que renuncian a su propia felicidad. Es absurdo. Zenon continúa con su exploración en solitario, dándole la espalda a Aerith sin decir palabra. No es su lugar reprenderla, dejará todo ese regaño para el héroe. Aerith lo llama y le pregunta si hay algún problema, pero Zenon no responde directamente. Solo le dice que va adelante y que ella siga ayudando a los demás, pero con moderación. Mientras se adentra en un túnel oscuro, Zenon se recuerda a sí mismo que no es él quien salvará a Aerith, la santa herida, es Leon. El héroe debería ser quien la libere del ciclo de sacrificio, así que no es decisión de Zenon. Igual que el Zenon villano original, él seguirá con estilo. Desciende por un largo túnel serpenteante, tan profundo que la luz apenas llega a las partes más profundas, hasta que finalmente llega al cuarto piso. Apenas pone un pie en el nivel, un grupo de conejos rabiosos con cuernos viene corriendo a atacarlo, pero no son rival para Zenon, que los corta a todos con facilidad. Aún así, no encuentra a ninguno de sus compañeros en la zona, lo que demuestra que ninguno llegó muy lejos.
León, Ciel y Nagisa probablemente ya alcanzaron el piso más bajo. Recoge los objetos dejados y recuerda que, si sigue la historia de Dambore, León probablemente ya debería haber derrotado a ese monstruo. Mientras tanto, nuestro León está lidiando con unas simples esferas voladoras como enemigos. Evidentemente no está satisfecho, pero ¿eso es todo? ¿Se termina así su primera experiencia en la mazmorra? En ese momento, un grito de dolor resuena por la cueva, haciendo que Zenón se gire hacia la voz. Viene de esa caverna. Escucha más voces, frenéticas por lo que acaban de hacer los demás, y diciéndole a alguien que se retire. Zenón corre en su dirección, y por el tono de las voces, se pregunta cuán mal deben estar luchando para sonar así. Al salir del pasillo, ve a dos de sus compañeros y nota lo que los mantiene ocupados, un gárgola. Pero, espera, ¿ese monstruo no debería estar en el piso más bajo? La criatura ataca y corta a la chica llamada Alicia, enfureciendo al chico, aunque está gravemente golpeado. La gárgola se ríe con malicia, decidida a matar a los humanos, casi obsesionada con ello. Zenón está confundido porque ese monstruo no debería estar ahí, se supone que deberían enfrentarlo en el piso más bajo. En la historia del juego, León, Ciel y Nagisa luchan juntos, y León despierta los poderes de la sangre del héroe, lo que debería ahuyentar a la gárgola. O no, se le había olvidado. Pero en realidad, la gárgola se había escapado durante la pelea. Este incidente se mencionó brevemente en el juego, y como el monstruo mató a varios de sus compañeros mientras huía. Debido a lo ocurrido, León no pudo evitar culparse por la muerte de su compañero. Esto lo hizo reflexionar profundamente sobre su debilidad, inspirándolo a entrenar más duro, lo que representa la clásica bandera de crecimiento. Al observar a estos dos siendo acosados por la gárgola, Zenón finalmente comprende que los compañeros que murieron en el juego son estos dos. No son más que personajes secundarios condenados a morir, pero también deberían tener su propia vida, ¿verdad? Al ver al chico luchar frente a él, Zenón recuerda el dolor de León y Dambure. Para que el héroe León crezca, este compañero debe morir. Zenón desvía la mirada, murmurando para sí mismo que ayudarles estaría mal, ¿cierto? Para que León odie a la raza demoníaca y crezca como héroe, este compañero necesita morir. Nuestro Zenón contempla lo que sucede ante sus ojos, porque si decide intervenir aquí, el futuro en el que León derrota al rey demonio y salva al mundo podría cambiar. Con eso, envaina su espada y se da la vuelta. Elige ignorar lo que ocurre delante de él, y solo puede esperar que estos dos no se lo tomen a mal. Justo entonces, la gárgola finalmente desarma a su compañero, dejándolos a ambos expuestos y vulnerables. Mientras nuestro Zenón sigue caminando, se detiene al escuchar cómo intentan salvarse mutuamente, aunque es en vano. Los dos se abrazan, viendo que no tienen más opción que aceptar la muerte. Pero de repente, algo golpea a la gárgola, haciéndola perder el equilibrio. Estos dos no lo pueden creer, ya que alguien se interpone entre ellos y el monstruo. Nuestro Zenón enfrenta a la gárgola de frente, porque no puede evitarlo. Al final, ser el villano simplemente no le queda. El compañero de Zenón grita desde atrás, ¿no eres tú un Baskerville? Pero nuestro protagonista lo calla. Justifica su intervención diciendo que un héroe que no puede fortalecerse solo por un escenario reescrito no es un verdadero héroe. Y si abandona a alguien en una situación como esta, eso solo significaría que realmente se ha convertido en un pedazo de basura. Con eso dicho, nuestro Zenón proclama que se niega a dejar que sus compañeros mueran solo por el bien del guión. Obviamente, la gárgola no está nada contenta con esta intervención y se enfurece con Zenón, prometiéndole que no se saldrá con la suya. Esa amenaza solo hace reír a Zenón, quien salta directamente a la pelea, declarando que un simple jefe tutorial como él no tiene derecho a hablar así. Además, él es un gran villano a quien el protagonista de Dambore ni siquiera puede vencer. ¿De verdad esta gárgola, un monstruo secundario, pensaba que tenía alguna oportunidad contra Zenón? La gárgola despliega sus alas y ruge, pateando a Zenón, pero solo para fallar. Zenón ataca el miembro del monstruo, pero no tiene efecto. Es bastante resistente. La gárgola vuelve a carcajear, gritando que todo es inútil.
Zenón se molesta un poco de que sus ataques físicos no funcionen, pero si la memoria no lo engaña, esta gárgola tiene el mismo nivel de fuerza que el monstruo que se encuentra a mitad del juego. Con la espada oxidada como equipo inicial, no puede acertarle ni un solo golpe. Así que esta vez prueba algo diferente. Usa magia oscura y lanza Shadowwitch a la gárgola. Ese ataque definitivamente hiere al monstruo. Él lo sabe. La gárgola tiene altas estadísticas físicas, pero baja resistencia mágica. Así que, en este caso, es evidente que la única opción de Zenón es atacarla con magia. La única pregunta es cuántos ataques mágicos necesitará ejecutar para derrotarla. La gárgola vuela, y Zenón nota que se forma un fragmento en los antebrazos del monstruo. La gárgola dispara todos estos fragmentos hacia Zenón, quien los esquiva. De pie ante este monstruo gigantesco, incluso nuestro Zenón sabe que este enemigo en particular requiere de todo un grupo para ser derrotado. Desafortunadamente para él, es un jugador en solitario. Aún así, pese a enfrentar este peligro, Zenón sigue adelante. Esta vez planea acabar con todo de un solo golpe crítico. La gárgola mueve sus brazos para intentar golpearlo, pero Zenón usa eso como palanca y empieza a trepar por el brazo del monstruo. Se lanza directamente a la cabeza de la gárgola, porque sabe dónde está su punto débil. Zenón sube hasta el pecho del monstruo y lo apuñala en la unión entre el cuello y la barbilla, mientras la gárgola emite un rugido de dolor. Verán, todos los enemigos en Dambore tienen un punto débil fijo, así que cuando son atacados allí, se considera un golpe crítico. En el caso de la gárgola, su punto débil está justo debajo de la barbilla. Zenón le pregunta al monstruo cómo se siente ser asesinado por un oponente inferior, sabiendo que esta gárgola había asesinado a sus compañeros cuando fue derrotada por el héroe. Esto debe ser bastante humillante incluso para un jefe de evento. La gárgola intenta mantenerse en personaje y está a punto de repetir su mantra de matar a todos los humanos, pero no llega a hacerlo. Zenón desata su Hellflare, un ataque que atraviesa el cráneo de la gárgola, y el monstruo finalmente es subyugado. Zenón envaina su espada y le dice al monstruo moribundo que el trabajo inicial más fuerte del juego es el de espadachín mágico, que son él y León. La gárgola finalmente cae al suelo mientras nuestro protagonista afirma que no hay forma de perder contra un jefe inicial tan débil. A medida que el cuerpo del monstruo se desvanece en polvo, deja la habitual recompensa, pero esta es mucho mayor que las demás. Zenón la recoge, dándose cuenta de que esta es la primera vez que ha luchado de verdad desde que llegó a este mundo. Este objeto en sus manos es la prueba de que ha ganado. Aún así, no sabe cómo afectará a la historia derrotar a este jefe de evento, pero por ahora se deleita con el hecho de haber salvado una vida que estaba destinada a morir según la historia del juego. Tras recoger las recompensas de los monstruos, Zenón vuelve su atención hacia sus compañeros heridos. Ve al chico dándole una poción de recuperación a la chica y les pregunta si están bien. Ella sonríe y le dice que sí, agregando que Zenón lo salvó de gran manera. Zenón nota las múltiples pociones de recuperación esparcidas en el suelo, lo que le hace pensar que estos chicos están bajos de suministros. Les entrega 2 de sus propias pociones, pero los compañeros se muestran reacios a aceptarlas, pues no tienen nada que ofrecerle a cambio. Zenón les asegura que está bien, que las pociones son baratas de todas formas. El pobre chico llora ante este acto de bondad inesperado antes de permitir que su compañero inconsciente beba la poción. Al ver cómo la condición de la chica mejora, Zenón se aleja. El chico inclina la cabeza hasta tocar el suelo, agradeciendo a Zenón por salvarles la vida. Para nuestro héroe, no es gran cosa, son sus compañeros, después de todo. Sin embargo, el chico no deja de hablar, porque no solo le agradece por la poción, sino también por haber derrotado al monstruo. Nunca pensó que un monstruo tan fuerte aparecería en la mazmorra, y no es que se hubiera confiado. Zenón le explica que aquel monstruo no era algo irregular, y que incluso si hubieran perdido, eso no significaría nada. Aún así, el chico se siente inútil. Culpa al líder, se culpa a sí mismo por la muerte de su amigo. Si tan solo hubiera sido más fuerte, todos no habrían tenido que enfrentar un evento tan cruel. Golpea el suelo con su puño una y otra vez, frustrado.
Al verlo así, Zenón piensa que el chico tiene un gran sentido de la responsabilidad. Es demasiado bueno para ser un simple personaje secundario, dado lo mucho que se siente responsable por la lesión de su compañero. Conmovido por esas emociones tan intensas, Zenón le sugiere que si se siente responsable, es aún más razón para volverse más fuerte. Debe ser lo suficientemente fuerte para poder proteger a sus amigos la próxima vez. El chico levanta la vista con lágrimas en los ojos y la seca. Zenón tiene razón, solo necesita volverse más fuerte, igual que él. Nuestro protagonista le responde que no necesita tomarlo como ejemplo, pasarán mucho tiempo en la academia, así que hacer lo mejor que pueda es suficiente. El chico se disculpa y vuelve a agradecer a Zenón por todo lo que hizo. En ese momento, nuestro héroe empieza a sentirse un poco molesto con su compañero, pero este explica que le debía una disculpa adecuada, dado que había malinterpretado a Zenón. Como la mayoría de los personajes hasta ahora, pensaba que Zenón era alguien mucho peor, con su rostro intimidante y siendo miembro de los notorios Baskerville. Zenón se lo toma con calma, consciente de su apariencia y de la reputación de su familia. Pero lo que no esperaba era lo que su compañero le dice a continuación, que Zenón Baskerville resultó ser un buen tipo. Podría haberles dado la espalda antes y marcharse, pero se esforzó en salvarlos, arriesgándose a sí mismo. Además, incluso compartió algunas de sus pociones, a pesar de que prácticamente toda la clase lo ignoraba en el aula. El chico hace una reverencia de 90 grados y se disculpa sinceramente con Zenón. La expresión tan sincera desconcierta a nuestro protagonista, pero como tiene un papel que cumplir, solo carraspea en respuesta. Al pensar en ello, se da cuenta de que siempre ha sido un solitario, y esta es la primera vez que un compañero le habla de verdad. Tras tanto tiempo en soledad, incluso él no sabe qué decir, sobra decir que está avergonzado. Zenón saca uno de los objetos que había recogido y se lo da a su compañero. Le dice que no debe preocuparse demasiado, porque incluso él sabe lo intimidante que es su rostro y que los Baskerville son vistos como malvados. Además de los objetos, le entrega un incienso mágico que repele monstruos, aunque solo funciona contra monstruos débiles. Aún así, cree que él y sus compañeros deberían estar bien enfrentándose a enemigos de ese nivel. El chico no podría estar más agradecido por todo lo que Zenón hizo, prometiendo devolverle el favor algún día. Por primera vez, nuestro héroe muestra una sonrisa genuina hacia alguien que no sea Reviena, diciéndole que podrá agradecerle cuando él tenga éxito. Zenón continúa más profundo en la mazmorra y se encuentra con una manada de lobos oscuros. Pero antes de que los monstruos puedan atacarlo, nuestro héroe ya los había eliminado. Comparados con la gárgola, estos monstruos son presas fáciles. A medida que avanza, nota un cambio gradual en la arquitectura del lugar, de cavernas rocosas, el área ahora está construida con ladrillos pulidos. Este es el piso más bajo, conocido como el Parque de los Sabios. Al entrar, Zenón se percata de que ya hay otras personas allí. León se sorprende al verlo, y a ambos lados están Nagisa y Ciel. Nuestro héroe les pregunta si están bien, pero ya esperaba algo así de un descendiente del héroe. León le pregunta cómo supo que estaban en peligro, y de repente todo tiene sentido, ¿fue obra de Zenón? Este solo se encoge de hombros, sin tener idea de por qué León está molesto. Lo único que sabe es que apareció un monstruo poderoso antes, y simplemente pensó que León y los demás también lo habían encontrado. Espera un momento, ¿significa esto que Zenón también fue atacado por el monstruo? León no puede creer que haya logrado escapar ileso. Zenón explica que, aunque él salió sin daño, el monstruo sí hirió a sus otros compañeros. Al escuchar eso, las rodillas de León flaquean. Siente vergüenza, arrepentimiento y decepción consigo mismo al mismo tiempo, y comienza a llorar. Si tan solo no hubiera dejado escapar al monstruo. Ciel llora junto a él, consolándolo y diciéndole que no es su culpa. Si León no hubiera estado con ellos, ella y Nagisa habrían muerto. Fue León quien los protegió del monstruo, pero para el héroe esto no es suficiente, se culpa aún más a sí mismo. Sus compañeros no habrían resultado heridos, y él solo derrotó al monstruo propiamente allí mismo. Con esto, León se golpea con desdén. ¿Descendiente de un héroe? ¿A quién pretende engañar?
No es más que un hombre impotente. Zenón solo puede observar mientras León continúa lamentándose de sus propias limitaciones. Pero a lo largo de todo este drama, Nagisa es la única que permanece impasible, mientras Zenón suspira. En el escenario original, el enemigo que escapó de León terminó matando a uno de sus compañeros. A partir de ahí, León experimenta un crecimiento dramático debido al intenso arrepentimiento. Pero dado que Zenón ha hecho algunos cambios, se pregunta si todavía pueden esperar el mismo crecimiento que en la historia original. León sigue llorando, golpeando el suelo hasta sangrar, frustrado por su impotencia. Zenón observa en silencio mientras Ciel y Nagisa lo consuelan. Se da la vuelta, preguntándose cómo crecerá el héroe a partir de ahora. Bueno, no tiene sentido pensar en el futuro, todo lo que pueden hacer por ahora es enfrentar lo que tienen frente a ellos. Ya era hora de que nuestro Zenón retomara su exploración de la mazmorra. Antes de continuar, se aseguró de decirle al trío que tuvieran cuidado al regresar. Pero justo cuando empieza a alejarse, León lo llama. ¿Ahora qué? El héroe parece tan avergonzado que no sabe cómo expresar lo que tiene en mente. Deseoso de continuar con su propia aventura, Zenón le dice que se apure. Para su sorpresa, el héroe realmente le agradece. Y aún más sorprendente, León inclina la cabeza ante él, agradecido porque Zenón compartió sus pociones con sus compañeros y, en general, cubrió todas las deficiencias de León. ¿Esto está pasando de verdad? León, quien le mostró solo hostilidad, realmente le está agradeciendo. Bueno, ¿quién lo diría? Incluso el protagonista sabe cuándo actuar bien. Aún así, León le dice que no se haga ideas equivocadas. El héroe le deja claro que nunca perdonará a un villano como él, y por eso cree que Zenón recibirá lo que merece a su debido tiempo. Con eso, León se aleja, seguido rápidamente por Ciel. Zenón solo puede rascarse la cabeza y tomar el camino opuesto, al menos hasta que escucha que Nagisa lo llama. Ella le pregunta directamente si fue él quien derrotó a la gárgola. ¿Y qué si fui yo? ¿Y qué importa?, piensa Zenón. Nagisa lo sabía, había notado cómo el aire que rodea a Zenón es diferente del resto. La chica samurái se enorgullece de que su instinto haya acertado. Satisfecha su curiosidad, ella también sigue a León, pero no antes de decirle a Zenón que espera poder enfrentarse a él algún día. Después de todo, luchar contra los fuertes es la mejor experiencia de aprendizaje. Así, Zenón ahora tiene más responsabilidades sobre sus hombros. El camino por delante será difícil. De todos modos, retoma su aventura en la mazmorra y encuentra una sala estrecha con un trono al fondo. No le importa mucho el lujoso asiento, sino más bien el cofre que está sobre el cojín. Lo abre y descubre un par de medallas, levanta una de ellas en alto. Mazmorra completada. Finalmente, consigue la medalla del Parque de los Sabios. Recuerda cuando jugaba Danburi por primera vez, lloró pensando que había terminado tras derrotar a la gárgola, olvidando la medalla, lo que significaba que no había completado la mazmorra. Supone que esta es una historia común entre los jugadores de mazmorras. Pero ahora que lo recuerda, ¿León y los demás recogieron sus medallas? ¿O tal vez se olvidaron? Si fue así, sería una pena por su parte. Zenón empieza a palpar los ladrillos de la pared y encuentra uno diferente. Lo empuja y revela una sala secreta llena de riquezas, la sala de la riqueza. Su rostro sombrío se ilumina de inmediato, porque hasta donde sabe, esa sala no debería aparecer hasta el segundo clear. Se lanza sobre el montón de monedas de oro buscando algo. De repente, su mano agarra algo, lo saca y descubre un cofre. Dentro, encuentra una bolsa mágica. La sala de la riqueza es donde se almacenan el oro y los objetos mágicos de clears anteriores. Con la ayuda de la bolsa mágica, puede llevar una cantidad ilimitada de objetos, y entre tú y yo, ese es el verdadero tesoro aquí. Nuestro Zenón salta de emoción, ¿quién no lo haría? Todo este oro, y es todo suyo. De repente, es un multimillonario. Comienza a llenar la bolsa con monedas de oro, armas y otros objetos raros. No piensa salir de la sala hasta meterlo todo en la bolsa mágica. Mientras está ocupado, siente de repente algo oscuro recorrer sus venas, como si lo llamara.
Se gira y ve una gigantesca espada oscura clavada sobre el montón de oro detrás de él. No puede creerlo. Es la espada demoníaca Amatasuaba Kirimaru. Reconoce su empuñadura curva y las venas rojas que laten como vasos sanguíneos, no hay forma de que no la conozca. Nuestro protagonista había forjado esta arma durante su tiempo de juego. La encargó a un herrero y recolectó los materiales necesarios para crear esta obra maestra. No podía creer que su preciada espada hubiera llegado a este mundo. Y lo más impresionante es que esta arma supera a la espada sagrada definitiva X Brave del final del juego. Zenón toma su querida espada y la alza en alto, recordando cómo inflige un daño enorme incluso en modo difícil, siempre que las habilidades estén al máximo. Pero espera un momento. Si esta espada, que él mismo diseñó y encargó, está aquí, ¿significa eso que todos los objetos se basan en sus datos del juego? ¿Estos objetos transferidos provienen de sus datos de Dungeon Break? La pregunta más grande de todas es, ¿quién organizó todo esto? Si es así, significa que nuestro protagonista no llegó a este mundo por accidente ni fue Zenón quien lo poseyó al azar. ¿Reencarnó aquí por la voluntad de alguien? Pero, ¿de quién y con qué propósito? Su mente se llena de preguntas, pero no puede evitarlo. ¿Por qué reencarnó como Zenón en Danburi 2 y no como León en Danburi 1? Seguramente esta reencarnación no fue por casualidad, debe tener un significado. ¿Cuál es el propósito de enviarlo aquí y cómo trajeron sus datos a este mundo? Con todas estas dudas, nuestro protagonista salió de la mazmorra sin respuestas. Al emerger, sus compañeros quedaron en shock. Pero Zenón fue directo hacia la maestra y le entregó la medalla. Todos observaron con curiosidad mientras la maestra anunciaba que reconocía la conquista de Zenón del Parque de los Sabios. ¿Qué? ¿Reconocimiento de la conquista?, se preguntaron algunos. Parece que León y los demás ni siquiera lo notaron, ya que los demás alumnos intercambiaban miradas para ver si también se habían perdido esa parte. ¿Entonces no era solo un simulacro? Con eso, la maestra le da luz verde a Zenón para explorar otras mazmorras. Aunque sobrevivió al encuentro con la gárgola, la maestra le recuerda que debe tener especial cuidado en sus futuras exploraciones. Así, las clases de ese día terminaron. Mientras Zenón se dirigía a casa, no podía dejar de pensar que necesitaba empezar a buscar aliados. Después de todo, ir solo tiene sus límites. Al menos consiguió muchos objetos valiosos en la sala de la riqueza, pero el inconveniente es que aún no puede equipar la mayoría de ellos. No podría usarlos si no sube sus niveles de habilidad. Por un momento, incluso dudó de sí mismo, preguntándose si debería haberse hecho con armas más débiles en lugar de las mejores. Pero no, ese no es el camino. Zenón sabe que debe mejorar sus habilidades, porque ir solo en mazmorras de alto nivel tiene límites. Si resulta afectado por veneno, maldición o parálisis, necesitará un sanador. Sin uno, cualquier parálisis o petrificación significaría la muerte segura. En el fondo, incluso él sabe que los aliados son esenciales, pero ¿qué puede hacer? Prácticamente está solo. Necesita un aliado tan hábil como León, pero eso es casi imposible. Sus únicas opciones son contratar un mercenario o comprar un esclavo. En Danbore existe un subjuego de mercenarios que se pueden contratar por oro, pero claro, esto tiene sus desventajas. Son poco confiables, huyen cuando las cosas se ponen difíciles e incluso pueden robarte objetos. Luego están los esclavos, que se compran en subastas en el reino esclavista, donde la esclavitud es legal. Los esclavos están ligados a sus dueños por magia de esclavización, forzándolos a una lealtad eterna. Zenón puede ser ahora el joven maestro, pero en el fondo sigue siendo una persona decente, por lo que realmente dudaba sobre comprar esclavos. Sin embargo, con su vida en juego, no puede ser tan exigente. Después de todo, si muere aquí, duda que haya un botón de continuar. Bueno, está decidido. Debe sobrevivir, y para eso, subordinados leales son esenciales, aunque sean esclavos. En tiempos desesperados, hay que tomar medidas desesperadas. Así, se encuentra frente a varias carpas gigantes agrupadas, con nobles entrando a las instalaciones.
Zenón es recibido por un hombre corpulento con un sombrero alto, que inclina la cabeza frente al joven maestro de la casa Baskerville. El hombre incluso lo acompaña al frente de la fila, lo cual Zenón agradece de manera casual. Para comprar y vender esclavos, nuestro protagonista debe unirse a las filas de esa despreciable troupe. Primero y ante todo, necesita subordinados leales que le ayuden a enfrentar a su padre, el rey del bajo mundo. Con eso, la potente voz del subastador resuena por el salón, dando la bienvenida a los distinguidos caballeros y damas por participar en el gran espectáculo de la subasta de esclavos. El primer grupo, compuesto por un niño, un hombre musculoso y una mujer hermosa, fue exhibido frente a ellos. La multitud empezó a gritar sus ofertas, que iban de 100.000 a 800.000. Zenón se estremeció al ver tanto a los esclavos como a los supuestos nobles reaccionando ante ellos. Esto continuó por un tiempo, con muchos de los aristócratas ansiosos por quedarse con los esclavos presentados. Hasta ahora, habían terminado la subasta del lote 5, y a continuación, le tocaba el turno a un joven de cabello rubio y deslumbrantes ojos azules. Su oferta inicial fue de 100.000, y desde ahí, la multitud estalló con sus propias pujas. Mientras tanto, nuestro Zenón mira hacia otro lado. La verdad es que podría conseguir fácilmente un par de esclavos que quisiera, dado que sus bolsillos prácticamente rebosan de las monedas de oro que obtuvo en la sala de la riqueza. Por ahora, solo podía esperar conseguir un esclavo impresionante, con la potencia adecuada para cumplir su propósito. Rebusca en su bolsillo un curioso monóculo y lo coloca sobre su ojo derecho. Este artilugio se llama Ojo de Dios. Originalmente, sirve para evaluar las habilidades de un monstruo, pero dada la situación, lo usa para analizar las habilidades y destrezas del esclavo. El poder del Ojo de Dios permite ver tanto la habilidad como la competencia de un oponente, algo sumamente útil en combate. Por el momento, los esclavos presentados carecen de habilidades de combate, aunque sí poseen aptitudes de encanto. Pero, ¿quién usa habilidades de encanto en serio? Claro, las habilidades se pueden aprender con el tiempo, pero la tasa de crecimiento de habilidades innatas está en otro nivel. Basándose en el lote de esa noche, parecía que el talento que buscaban no estaba entre los esclavos allí presentes. Zenón se levanta de su asiento y comienza a dirigirse hacia la salida, sumido en pensamientos sobre su próximo movimiento. Parecía que necesitaría un enfoque más creativo para esta búsqueda. Justo entonces, el subastador anuncia que finalmente mostrarán al último esclavo del día. Pero antes de la gran revelación, genera tensión, presentando a este esclavo como alguien proveniente de una de las tribus más raras, importada desde el continente de Miumano del Norte. La multitud ya estaba emocionada, pero esa descripción hizo que Zenón volteara a mirar al esclavo presentado. Frente a ellos se encontraba una chica delicada, pero no se dejen engañar, en realidad era un goblin de cabello blanco, nada menos que Ursa, la ogro blanca. ¿Qué diablos hace ella aquí?, se preguntó Zenón. No había error posible. Ese cabello y piel níveos, con ojos dorados y un cuerno carmesí en la cabeza, eran prueba irrefutable de que provenía de la raza demoníaca conocida como tribu Oni. Pero esto era imposible, porque Ursa ni siquiera es un personaje de Dombrae. Nuestro héroe recordaba que aparecía en un juego llamado Warlord of the Holy Seas, desarrollado por los mismos creadores de Dombrae. En fin, el juego de origen era una simulación de guerra en una isla tropical, donde aliados se reunían para luchar contra naciones rivales. Ursa debía ser uno de esos personajes aliados. Entonces, ¿por qué estaba aquí, en Dombrae? Era una locura, como si ambos mundos se hubieran chocado en un crossover. Los juegos se habían descontrolado. Mientras los nobles estaban ocupados pujando por Ursa, Zenón recordaba información sobre la tribu Oni, eran de rara estirpe, envejecían lentamente y permanecían jóvenes por siempre. Además, poseían una fuerza física increíble. Al parecer, Damburi y Houlisea se habían fusionado aquí. Pero, ¿y si siempre compartieron el mismo mundo? Después de todo, Damburi y Houlisea están entrelazados en el escenario mundial. Quizá la historia simplemente se ambienta en otro mundo, era posible, dado que todos provenían del mismo creador. Si existía una historia oculta que los conectaba, no les sorprendería.
En ese instante, uno de los nobles gritó la puja más alta hasta ahora, 500.000. Zenón volvió su atención a la subasta y usó el ojo de Dios para revisar las estadísticas de Ursa. Sus habilidades incluían mejora corporal y arte del martillo poderoso, y era nivel 9. Una verdadera máquina de combate. Zenón no podía creer que ya tuviera 3 habilidades, todas de combate. Con solo eso, supo que Ursa era una fuerza imparable, exactamente lo que estaba buscando. Pero si este mundo realmente estaba conectado con Joul y Sea, Ursa debería seguir el guión de esa historia, ¿verdad? Nuestro protagonista recordaba que en la historia, al principio era tratada como esclava, y luego se unía al equipo del protagonista. Esto significaba que la subasta era el catalizador que sellaba su destino como esclava. Si Zenón compraba a Ursa aquí, estaría alterando el gran tapiz de la historia de Joul y Sea, y además, Ursa había terminado siendo la amante del protagonista en ese juego. ¿Estaba bien que él impusiera sus caprichos egoístas y cambiara su destino? Justo entonces, Zenón nota algo. Comienza a retroceder, justo cuando el subastador anuncia que la puja actual es 6,5 millones. Ursa se mantiene tímida frente a todos, con los ojos llenos de lágrimas. Su pobre rostro compadeció a Zenón, hasta que levantó la mano y pujó 10 millones. ¿Qué demonios?, se preguntó la multitud, incrédula por la suma de 10 millones. El aumento repentino del precio era una locura. Mientras Zenón bajaba, podía escuchar a los demás nobles cuestionándolo, si realmente estaba decidido a gastar tanto por un esclavo. Bueno, él sabe que es un precio bastante alto, ¿vale? Con 10 millones, podría ya tener un grupo entero con el mejor equipo, listo para enfrentar al jefe final con un poder incomparable. Zenón finalmente regresa a su asiento, murmurando que esta vez realmente se ha pasado. Lo que hizo podría ser la fuerza imprudente que tuerce el tejido del futuro, e incluso podría cambiar el resultado de la guerra. En la historia original, Ursa, la ogro blanca, encuentra salvación en manos del héroe de Joul y Sea. Pero hasta entonces, su destino está marcado por las crueles acciones de la nobleza, sabiendo que se dirige hacia un futuro trágico, por supuesto. Nuestro Zenón no podía simplemente quedarse sentado y permitir que eso ocurriera, ¿verdad? Pero tiene un buen punto, si uno es el héroe de Sacred Ocean, ¿no debería poder alterar el guión por sí mismo? Además, no puede transformarse por completo en un villano como el Zenón original. Ni en sueños. El subastador sigue vociferando, esperando que alguien haga una contraoferta a los 10 millones de Zenón por Ursa. ¿Habrá alguien lo suficientemente valiente para desafiar un precio tan alto? La multitud estaba tensa. Mientras tanto, un noble gordo se tambaleaba ante semejante cifra. Clava la mirada en Zenón desde su asiento, pero, por supuesto, nuestro protagonista devuelve la mirada, aún más intimidante y burlona. Ajá. Como si alguien pudiera ganarle en un duelo de miradas con una cara tan villanesca como la suya. Justo entonces, Ursa lo ve entre la multitud, y Zenón le hace un pequeño gesto con la mano y sonríe. La pequeña ogro se queda impactada, se sonroja y aparta la mirada. Zenón le dice que no hay nada que temer, que solo está tratando de ayudarla. Pero el hombre gordo no podía dejar que Ursa se fuera. Levantó la mano y ofreció 10,5 millones. ¡Oh! El pequeño aumento basta para hacer que el subastador se sienta aún más alegre. Tenemos 10,5 millones. ¿Alguien dispuesto a superar eso? Con rostro serio, Zenón simplemente establece su precio, 12 millones. El hombre corpulento aprieta los puños con frustración, mientras el resto de la nobleza no podía creerlo. ¿De verdad gastó 12 millones por esta chica? Con eso, el subastador anuncia que la feroz doncella demonio finalmente se vendió por 12 millones de oro, instando a todos a aplaudir al caballero que la compró. Todos aplaudieron, y Zenón simplemente levantó la mano en señal de reconocimiento. Tras el evento, Zenón concluye su transacción y se dirige a una de las carpas, donde ve a Ursa de pie. De repente, la doncella ogro se lanza hacia él para abrazarlo, presentándose felizmente y manifestando su deseo de servir a su amo. Zenón no esperaba eso y se queda inmóvil. Un poco sorprendido por su carácter, Ursa se aferra a uno de sus brazos,
prometiendo trabajar incansablemente para su amo, esperando que él la valore por siempre. Espera un momento, piensa nuestro protagonista, se pregunta que si este es su verdadero carácter. En el juego de Joulisea, prácticamente no mostraba expresión alguna, como una muñeca. Pero ahora, la Ursa frente a él es como un cachorro. ¿Podría ser esta la verdadera Ursa, la ogro blanca? Ursa también nota el silencio de su amo y pregunta si ocurre algo. Zenón responde que no, y continúa observando a la Ursa frente a él. Quizá así es realmente Ursa, antes de convertirse en un mero juguete en el juego. Al ver lo escasamente vestida que está, Zenón no puede evitar preocuparse por cómo esto afectará su reputación. Si pasea con ella vestida como una esclava obvia, su rostro villanesco llamará aún más la atención. Es decir, estaría un paso más cerca de ser denunciado. Se gira hacia el hombre de antes, Rispolde, y le pregunta si tiene ropa disponible. Este sonríe y pregunta si el joven señor busca un cambio de ropa. Zenón explica que no puede llevar a Ursa a casa así. La solicitud hace reír al hombre, quien confirma que tiene ropa en el almacén y lo insta a revisar lo que tienen para la esclava en la sala de espera. Zenón le dice a Ursa que lo siga, pero la excesivamente apegada ogro se niega. Nuestro protagonista tiene que tranquilizarla y asegurarle que no tiene nada que temer. Él estará aquí cuando termine, ¿vale? Así que debería ir corriendo. Ursa se siente ansiosa por la separación y pregunta si seguirá allí después. Al final, corre a la sala de espera, y Zenón se queda solo, esperando a que se cambie. En realidad, solo están separados por una simple cortina, y tras un rato, Ursa anuncia que ya se ha cambiado. Bien, vamos a verla entonces, piensa Zenón, con los ojos fijos en ella mientras corre las cortinas para revelar su nuevo atuendo. Zenón se quedó mirando la escena frente a él, mientras Ursa mostraba felizmente la misma ropa que llevaba antes, salvo por los zapatos en sus pies. Por supuesto, Zenón la llamó la atención, un cambio de ropa significaba toda la vestimenta, no solo los zapatos. Pero la pequeña Ursa estaba contenta con sus zapatos nuevos. El joven dirigió su atención al collar en su cuello. Si ella estaba feliz solo con unos zapatos nuevos, al menos él solo quería que le quitara ese collar. Raspoldi levantó ambas manos, un poco preocupado, mientras le daba un consejo velado a Zenón contra esa idea. Explicó que el collar de una esclava es prueba de propiedad. El collar de Ursa tenía grabado el nombre de Zenón, marcándolo como su dueño, quitarlo la dejaría sin amo. Obviamente, esto no era ideal, ya que la pondría en riesgo. Zenón no entendía cómo eso la pondría en peligro, pero Raspoldi le explicó que una esclava sin dueño no tenía derechos. Podría ser secuestrada o abusada sin repercusiones legales. Además, recordó que Ursa era un miembro raro de la tribu Oni, una esclava altamente codiciada en el mercado. Sin la prueba de propiedad de Zenón, podría ser secuestrada al instante. Esto solo hizo que Zenón emitiera un de reconocimiento. Por supuesto, ¿cómo podría olvidarlo? En el reino de los esclavistas, las razas no humanas tenían bajo estatus, y ninguna vivía en la ciudad a menos que estuviera esclavizada. Los cuernos de Ursa la marcaban como no humana, y sin collar sería tratada como una esclava fugitiva. A pesar de eso, Zenón no estaba dispuesto a poner collares en mujeres. Como si sintiera su preocupación, Ursa se acercó y le dijo que no le importaba el collar. El collar probaba que le pertenecía, y a ella le gustaba. Tras reflexionar un momento, Zenón finalmente aceptó. Si a ella le parecía bien, ¿qué más podía hacer? No estaba totalmente convencido, pero dejaría pasar eso. Raspoldi hizo un gesto hacia la habitación trasera para que pudieran estar sin ser molestados. Los guió hasta allí, y al ver la enorme cama con una almohada en forma de corazón, Zenón supo que aquel anciano definitivamente estaba malinterpretando algo. Ursa se quitó la ropa feliz y se acostó en la cama. Zenón prácticamente se pegó a la pared retrocediendo. Pensó que estaba loca para desnudarse así. Pero Ursa lo miró con cara de interrogación. ¿Acaso se suponía que ahora harían un bebé? Zenón tomó su ropa y le indicó que se la volviera a poner. Aunque todavía dudaba si lo harían o no, Ursa se vistió de nuevo. ¿En qué estaba pensando?, se reprochó Zenón.
No le atraen las niñas pequeñas. Le dio un toque en la frente, diciéndole que debía cambiar su forma de pensar. Además, no podía explorar una mazmorra vestida así. Le explicó que la razón por la que la había comprado era por sus habilidades en la exploración de mazmorras, y no porque la quisiera como esclava sexual. Al escuchar mazmorra, los ojos de Ursa brillaron y comenzó a saltar de alegría. Ya estaba emocionada, porque a Ursa le encantaban las batallas. Aunque fuera solo una esclava, entrar a una mazmorra era un sueño hecho realidad. La tribu Oni realmente amaba pelear. Zenón empezó a rebuscar en su bolsa mágica mientras Ursa, feliz, proclamaba que mataría a muchos enemigos. Él solo pudo asentir y sonreír, porque ¿cómo podía decir cosas tan aterradoras con una carita tan adorable? Vertió el contenido de su bolsa mágica en el suelo, un montón enorme de armas y armaduras. No podía equiparlas, pero decidió guardarlas para cuando una chica se uniera a su grupo. Eligió algunas armaduras, accesorios y un arma del montón, instando a Ursa a probárselas. Si no le quedaban, él las ajustaría para ella. Como antes, Ursa se quitó la ropa sin problema y se cambió frente a su amo. Finalmente llevaba algo decente, elegido por Zenón. Además, se sentía muy bien. Estaba impresionada, porque la armadura y las armas del mundo humano eran bastante buenas. Luego tomó un enorme garrote con púas, completando su equipo. No era un garrote cualquiera, era el Oni Club, con gran poder de ataque y que requería habilidades de martillo para usarlo. Esta arma podía destrozar un cráneo si la víctima recibía un golpe. Estaba en segundo plano porque no había muchos personajes con habilidades de martillo, pero Zenón tuvo suerte, Ursa sí las tenía y las manejaba con facilidad. De hecho, le quedaban perfectamente. La pequeña Oni lo agitaba como si fuera un palo, feliz con el regalo de su amo. Zenón solo estaba contento de que le gustara, mientras Ursa abrazaba el arma y prometía aniquilar a todos por él. Las púas del garrote le presionaban la cara. Zenón se pregunta si esto no le duele. En lugar de preguntarle eso, Zenón se cuestionó si todos los ogros eran maníacos de la batalla, a lo que Ursa simplemente soltó una risita. De repente, dejó caer su garrote y abrazó a Zenón, diciendo que era porque lo adoraba. El héroe no entendía por qué estaba tan apegada a él. Después de todo, apenas se conocían y él apenas la había equipado. No había razón para que mostrara tanto afecto. Zenón le recordó que apenas la había comprado como esclava. Además, aunque fuera una lunática amante de las batallas, no entendía por qué alguien podía sentirse tan atraída por él. Hubo una pausa antes de que Ursa desviara la mirada tímidamente, diciendo que le gustaban los rostros atractivos, Comenzó a jugar con sus dedos, diciendo lo guapo que era y lo feliz que la hacía pertenecer a alguien como él. Pero, espera, ¿realmente se refería a él? Después de todo, las chicas evitaban a Zenón y hasta gritaban al verlo sonreír. Sin embargo, Ursa continuó enumerando lo que le gustaba de él, sus ojos fieros y su nariz de halcón. Era un verdadero villano al que nadie se atrevía a acercarse. Zenón tuvo que preguntar si hablaba en serio, y la pequeña Oni confirmó que sí. Según ella, su mirada podía matar de intensidad y sus dientes afilados parecían hechos para devorar carne. Para Ursa, su amo era el hombre ideal, como un dios demonio legendario. Zenón se desplomó de rodillas. Era bueno escucharlo, pero ¿por qué sentía que no era un cumplido? Era la primera vez que una chica lo elogiaba, y eso casi lo hacía llorar. Ursa no captó la indirecta y continuó alabando a su amo. Había quedado prendada en cuanto lo vio en la subasta, convencida de que el destino lo había llevado a ella. El pobre Zenón se sentía reducido a su último punto de vida tras escuchar todo lo que tenía que decirle. Bueno, pensó, si una compañera femenina lo apreciaba, eso era algo positivo, ¿verdad? Al menos era mejor que ser despreciado. Le dijo a Ursa que, si ya había terminado de cambiarse, debía seguirlo, lo cual hizo felizmente. Raspoldi notó que estaban listos para partir y se alegró de que los dos hubieran creado un vínculo tan rápido. Incluso elogió a Zenón, diciendo que el joven amo parecía igual de fuerte por la noche, tal como su padre. Zenón no se molestó en corregir al anciano,
ya que estaba cansado de que interpretara todo a su manera. Aún así, el hombre mayor inclinó la cabeza y animó al joven amo a visitar la subasta otra vez, prometiéndole que más esclavos lo esperarían. El amo y la esclava avanzaron por las oscuras calles de la ciudad, iluminadas por faroles. Zenón estaba contento de que no hubiera ojos curiosos, por lo que era un buen momento para dar un paseo, con Ursa siguiéndolo detrás. El trayecto hasta la mansión duraba 1 hora, así que lo mejor era apresurarse. Él miró a Ursa, que cargaba el garrote como si nada. Incluso parecía un conejito a sus ojos. Pero de repente, Ursa sintió algo. Agarró a Zenón, con el garrote listo, hasta que el héroe finalmente lo notó, había hombres siguiéndolos. Pronto, quedaron rodeados por desconocidos, pero Zenón se concentró en el líder del grupo. Parecía que éste había preparado una emboscada para ellos. Alguien avanzó lentamente hacia Zenón, era aquel noble con el que había competido en la subasta por Ursa. Zenón trató de recordar quién era, hasta que finalmente lo reconoció, era el responsable de que él hubiera gastado más de lo necesario en la subasta. Al menos este caballero tuvo la cortesía de inclinar la cabeza. Pero, ¿qué quería? El hombre mayor incluso trajo a sus amigos intimidantes, aunque fingía inocencia. Dice que son amigos intimidantes. Esta era una fiesta encantadora y le encantaría que Zenón se uniera. El noble pidió amablemente que entregara a Ursa, prometiendo que se iría con solo unos cuantos huesos rotos si lo hacía. Zenón encontró divertido lo predecible que era el anciano. Obviamente, no podía dejar ir a Ursa, perderla frente a Zenón sería un golpe para él. Trajo a sus amigos para convencerlo de entregarla. Claro, un tipo de convencimiento bastante pobre. El anciano volvió a preguntar si reconsideraría su decisión. ¿Qué haría ahora Zenón? El hombre sonreía anticipando que lo intimidaría, pero Zenón tenía cosas más importantes en mente, como entender qué eran los pseudo-humanos. Preguntó al anciano, quien le explicó qué eran los llamados subhumanos pretendientes, un término común en su país. Zenón pensó que era anticuado, y lo que sí sabía es que no le gustaba. Quien decidió que los subhumanos son seres inferiores, se irritó. Un término tan exasperante. En cuanto a la petición anterior de entregar a Ursa, para él era un rotundo no. Ursa le pertenecía, y no la dejaría ir. Zenón no tenía idea de quién era exactamente aquel anciano, pero si sabía algo, esta noche, se iría con las manos vacías. Ursa, con su oído selectivo, realmente creyó que su amo acababa de llamarla mi chica. Así que, por supuesto, se sintió eufórica. El viejo, en cambio, no tanto. Quería resolver aquello pacíficamente y le molestaban los jóvenes alborotadores como Zenón. Así que, si el muchacho deseaba morir, pues que muriera, dijo con desprecio. Al oír eso, Zenón sacó la carta del noble, no solo lo era, sino que tenía bastante influencia en la zona. ¿Seguro que quería meterse con él? Habría consecuencias, advirtió. El viejo sabía que Zenón venía de una familia acomodada, no cualquiera podía permitirse gastar 12 millones en una esclava, pero no iba a echarse atrás. Con Ursa en sus manos, creía que se haría un nombre ofreciendo una rareza de la tribu Oni, pronto agradaría al estimado y sería su mano derecha. Esa alusión hizo que Zenón encajase las piezas, por la actitud grandilocuente del hombre, entendió que provenía del reino de Coron, y que el estimado al que aludía no era otro que el mariscal Sagitellos del ejército coronés. El anciano se quedó helado, Zenón había dado en el clavo. No recordaba su nombre exacto, era solo un secundario, pero sí sabía que tanto ese noble como el mariscal habían sido villanos en el juego Joul y Sea. El mariscal era un depravado obsesionado con las subhumanas, en el juego, la pobre Ursa sufrió mucho hasta que el héroe la rescató. El plan del viejo quedaba claro, ofrecer a Ursa como obsequio para el mariscal. Zenón no contestó a las preguntas del anciano. Lo único cierto era que aquel viejo estaba decidido a matarlo allí mismo. ¿Qué Zenón iba a caer ante semejantes tipos? Para nada. Ese impulso le dio licencia para devolverles la violencia. Uno de los secuaces atacó primero, pero Zenón desenfundó y, con un barrido, abatió a varios de ellos en un instante. No entendía qué hacía un noble coronés en aquel barrio, pero si habían empezado peleando,
él no se iba a contener. Sabía que con eso alteraba la línea argumental de Joul y Sea, pero ¿acaso molestaría eso al verdadero héroe? Si alguien merecía agradecimiento por entregarle a Ursa en esta línea temporal, bien podía considerarlo como eso. Mientras tanto, Ursa esperaba pacientemente las órdenes de su amo hasta que Zenón le dijo que preparara su arma. La pequeña Oni, pese a su aspecto tierno, irradiaba ahora el aura de una guerrera. Zenón le indicó que cubriera su retaguardia. Ella refunfuñó, quería lanzarse al combate. Para darle ventaja, Zenón arrojó un objeto de su bolsa mágica, el grimorio de magia oscura. Lo hizo volar, leyó los textos antiguos y, al terminar, dio la orden mátalos. No era para Ursa, era para su propia magia. Zenón desató su hechizo de área oscuro, Blood Carpet. La materia oscura brotó de su mano, se clavó en el suelo y emergieron gigantescas estacas que empalaron a sus enemigos con una muerte espantosa. Hasta Vlad el Empalador se sentiría orgulloso. El anciano se desplomó, horrorizado. Zenón reconoció la brutalidad del hechizo. Su padre también usaba magia oscura y aquello hasta le revolvió el estómago. Solo quedaron unos cuantos hombres, y entonces dio la señal a Ursa. Con su carita dulce, ella sonrió y prometió, los aniquilaría. Corrió hacia los agresores y estampó el primer garrotazo en la cabeza de uno de ellos. Los demás la tildaron de monstruo y atacaron con espadas, pero Ursa sujetó la hoja entre sus dedos como si fuera un palillo y, sin esfuerzo, atravesó el torso del hombre con su masa, dejando un reguero de sangre. Quedaba uno más. El último estaba en el suelo, suplicando ayuda. Ursa no mostró piedad. Le dio un golpe que lo lanzó lejos, mientras Zenón observaba la escena con frialdad. Trabajo hecho. Ursa celebró su tarea cumplida mientras Zenón le daba una palmada en señal de buen trabajo. Luego se volvió hacia el viejo, preguntándole qué seguía ahora que todos sus amigos habían caído. El anciano, al borde del pánico, sacó su carta de nobleza. Era un noble de Coron, y matar a Zenón podría causar un problema diplomático. Zenón replicó que él mismo era noble, por lo que el viejo ya había provocado un incidente diplomático desde el principio. ¿De verdad pensaba que podía deshacerse de los cuerpos y ocultarlos? La broma estaba en su contra. Zenón podía hacer lo mismo. Después de perder la subasta, el anciano debería haberse retirado. El joven desató nuevamente su magia oscura, esta vez en forma de una serpiente negra que se deslizó hacia su enemigo. En su mente, planeaba con calma cómo eliminar a aquel noble. Ya había acabado con 3 de ellos usando magia, y aunque mató por primera vez, su corazón permanecía frío. Lo más sorprendente era que no sentía culpa alguna. ¿Acaso ya se había convertido por completo en Zenón Baskerville, cuerpo y alma, o siempre había sido así? Mientras tanto, el viejo estaba de rodillas, suplicando que lo perdonara y ofreciendo cualquier cantidad de dinero que Zenón quisiera. Lástima para él, el dinero gastado en Ursa no era problema alguno para el joven. Al escuchar su nombre, la pequeña Oni corrió agitando su garrote, haciendo retroceder al anciano, que volvía a suplicar en el suelo. Pero justo cuando Ursa estaba a punto de golpearlo, algo cortó el cuello del hombre. Extraño. Ursa no había visto a nadie. Alarmas sonaron en la cabeza de Zenón, esperando que su pequeña protegida entendiera y retrocediera. El joven se lanzó a buscar al agresor, con Ursa siguiéndolo. Si incluso Ursa, curtida en combate, no notó al atacante, ¿dónde demonios estaba? Finalmente, una voz le indicó que no debía alarmarse tanto. Un hombre vestido de negro de pies a cabeza, con máscara, apareció ante ellos. Zenón preguntó quién era, y sin importar la identidad, agradeció su intervención. El hombre se mostró honrado y reveló que formaba parte de la unidad de asesinos de los Baskerville. Zenón, sorprendido, preguntó si su padre lo había enviado, pero resultó que fue Raspoldi quien contrató al asesino. Explicó que durante las subastas, es común que clientes importantes sean atacados, por lo que clientes distinguidos como Zenón contaban con protección. El hombre hizo una reverencia y aseguró que el joven maestro no necesitaba protección, lo que demostraba que el futuro de la familia Baskerville estaba seguro con Zenón como heredero. Aunque sus palabras eran bien intencionadas, Zenón no disfrutaba que lo percibieran como sucesor de su padre.
Ignoró al asesino y le indicó a Ursa que se marcharan. El hombre aseguró que se encargaría de los cuerpos, para que Zenón no tuviera que preocuparse y le deseó cuidado en el camino, emocionado por volver a encontrarse con el heredero de los Baskerville. Zenón y Ursa caminaron hasta la mansión Baskerville. Esa noche, Zenón permaneció despierto, mirando al techo mientras repasaba los eventos del día. Solo habían pasado 2 semanas desde que fue transportado a este juego, y ya había cometido su primera muerte. Una voz oscura en su mente le decía que no debía arrepentirse, que era necesario. Sin embargo, aceptar el asesinato seguía siendo algo moralmente incorrecto. Se preguntó si era inherentemente despiadado o si era influencia del personaje Zenón. Comprendía que un guerrero como Ursa podía matar, pero él, un simple oficinista japonés de hace 2 semanas, no entendía por qué no sentía culpa alguna. ¿Había algo mal en él? Aún así, la situación era favorable, la vacilación no lo llevaría lejos en este mundo. Debía recordar que no solo luchaba contra monstruos, sino también contra cultistas y criminales. Actuar sin dudar le daba ventaja, algo que debía aprovechar. Con un aliado confiable, explorar mazmorras era posible. Aunque conociera mucho del mundo, solo no llegaría muy lejos. Con Ursa, su tasa de supervivencia aumentaba significativamente. Si podía pedir más, esperaba un usuario de magia o un sanador, ya que 2 atacantes no eran equilibrados. Pero esos problemas serían para el futuro. Aún estaban en los primeros capítulos de la historia, así que no había prisa. De repente, escuchó pasos apresurados y, momentos después, apareció Ursa apenas cubierta, gritando a Zenón mientras el cuerpo estaba cubierto de espuma de jabón. El pobre Zenón sufrió una hemorragia nasal justo en ese momento, mientras la pequeña Oni corría directamente hacia su pecho. Según ella, la doncella había sido mala, frotándose los ojos doloridos. Como si la hemorragia no fuera suficiente, la sangre le bajaba sin cesar mientras veía a Reviana aparecer con apenas una toalla cubriendo su cuerpo. La joven comenzó a reprender a Ursa por aferrarse al joven maestro con ese atuendo. La vista era demasiado para Zenón, que finalmente colapsó sobre la cama. Demasiado fanservice para él. Pero Reviana estaba decidida a devolver a Ursa al baño, ya que aún no habían terminado de lavarla. Sin embargo, Ursa había tenido suficiente, le dolían los ojos. Zenón, por su parte, ahora también estaba empapado. Ahora que lo recordaba, los Oni no usan jabón. ¿Acaso Ursa abrió los ojos mientras Reviana la enjuagaba? Además, la pequeña se negaba a soltar a su maestro y se aferraba aún más a él, dejando a la doncella sin otra opción. Entonces, pidió a Zenón que se uniera a ellas en el baño. Él se incorporó de inmediato, con el rostro completamente rojo. Reviana se sorprendió de que el joven maestro se ruborizara. Incluso el gran Zenón tenía su debilidad. Pero él tenía otra cosa en mente, ¿acaso el personaje de Zenón solía bañarse con Reviana? ¿Podrían ser algo más que simples conocidos? Una imagen muy indecente apareció en su cabeza, obligándolo a bajar la mirada avergonzado. Para él, la razón de unirse al baño no era por diversión, sino para ocultar su identidad. Reviana caminó delante de él, dejándole ver su trasero, lo que casi hizo que Zenón se desmayara. Así, los 3 disfrutaron de un relajante baño juntos, y Ursa dejó de hacer berrinches. Sin embargo, Zenón estuvo a punto de desmayarse al ver de cerca el cuerpo de Reviana. Terminado el baño y con Ursa finalmente vestida, la pequeña Oni comenzó a sentirse somnolienta. Ya se dirigía a la cama de Zenón cuando Reviana la bloqueó, diciéndole que su propia cama estaba lista. Pero Ursa estaba decidida a dormir junto a Zenón. Un momento después, Zenón se encontró atrapado entre Ursa y Reviana. Ese fue el compromiso al que habían llegado, pero ¿cómo iba a dormir así? ¿Qué tipo de prueba era esa? Aclarando las cosas, Zenón mantuvo las manos quietas durante toda la noche. Al amanecer, con la primera luz, Zenón levantó la mano en señal de victoria. Finalmente había esperado este momento. Pero, ¿sería así su vida de ahora en adelante? Ursa y Reviana dormían a sus lados. Por un momento, pensó en ceder. Mirando a Reviana, se preguntó cómo reaccionaría Ursa si él hiciera algo con la doncella,
¿tendría curiosidad o miedo? Lo peor era que podría querer experimentar también. No, Zenón no era un lolicón. La compró solo por sus habilidades, no para abrazarla por la noche. Incluso si la pequeña Oni quisiera, él no estaba seguro de cómo reaccionaría. Se volvió hacia Ursa, preguntándose su edad. ¿Era realmente tan joven como parecía? Tal vez incluso mayor de lo que aparentaba. Casi cedió, hasta que golpeó su cabeza para despejarse. Era solo el efecto de la falta de sueño. En ese momento, Ursa se movió y despertó, abrazándolo. Sonrió dulcemente mientras le decía buenos días, tocando su rostro y estirándolo. Definitivamente, solo era una niña. Por otro lado, Reviana despertó y también le dio los buenos días, preguntándole si había dormido bien. Él solo pudo balbucear un sí. Reviana se levantó y le dijo que empezaría a preparar el desayuno en un momento. Tras desayunar, Zenón hizo su entrenamiento matutino y finalmente se puso su uniforme. Luego llamó a Ursa y le preguntó si recordaba lo que le enseñó la noche anterior. La pequeña prometió no causar problemas. Llevar a Ursa a la academia siempre había sido parte de su plan. La Real Academia de Espada y Magia tenía nobles y miembros de la realeza, por lo que muchos estudiantes traían sirvientes o guardias. Dado que las clases incluían exploración de mazmorras y caza de monstruos, debía llevar a Ursa. Mientras se dirigían al carruaje, Zenón le recordó que causar problemas en la academia significaría ser expulsada. Ursa respondió que se portaría bien y se quedaría con él. Con esa determinación, no habría problemas, ¿verdad? Las doncellas despidieron al joven maestro y a Ursa, mientras ésta disfrutaba del viaje a la escuela. Cantaba felizmente y se veía adorable, aunque Zenón lo encontró un poco extraño. ¿Qué le había pasado para estar tan emocionada? Mientras estaban en el carruaje, le preguntó si se estaba divirtiendo, y Ursa respondió afirmativamente, ya emocionada pensando en cómo lo iba a aplastar cuando llegaran a la academia. Zenón no se sintió muy cómodo al escuchar eso. Bueno, parece que estamos llegando al final de este resumen, y dado que has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado cómo avanza este manga. Pues a mí también me ha gustado mucho. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y si te gustaría que siguiéramos trayendo esta historia más adelante. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.